si no te puedo pedir. Compartimos agua y te compro. ¿No te compro acá? ¿O qué no quieres contarme ahorita? Ya está bien. Entonces te compro. ¿Qué le voy contando? Bueno, ya lo digo. Bueno, ¿qué les cuento? Algunas novedades. Ya saben que el día 17, ¿no? Es nuestra actividad. Esperemos estar todos presentes ahí. Las personas que cumplan con las actividades que se han comprometido a realizar, también sea donación o no. Ese día, más bien, antes de comentar de nosotros, yo no voy a estar presente desde las 9 hasta las 11, porque tengo clases, tenemos práctica nosotros ese horario. Nos desapareceremos y después ya reapareceremos en otro lugar. Entonces, se portan bien, por favor, ¿ya? ¿Qué más comentarles? Que para la próxima, el próximo semestre va a haber, hasta la última conversación va a haber 6 secciones. Va a haber 6 secciones, yo voy a enseñar 2 secciones, pero no sé todavía cuál va a ser, si es la E, la F o la C o la D. Va a tener 2 grupos de prácticas también. ¿Qué más? Nada, pues es de novedades que había hasta la fecha. Hoy día han conversado entre sus grupos para hacer sobre lo que es investigación formativa. Han conversado sobre las características que vayan viendo en la revista. ¿Sí? Sí. ¿Quieren reunirse hoy día o todavía no se han reunido? Dígame la verdad. No. Entonces, como todavía no se han reunido, mejor entonces para el día martes. El día martes nos reunimos después de salir de la teoría, nos vamos a lo que se llama a nuestras casitas, y ahí los delegados o todo el grupo hacemos una sala de Meet, o Teams, lo que se puede hacer rápido, y entramos y nos explican el tema de investigación que han decidido realizar y a qué revista ustedes aplicarían su artículo. Y ahí afinamos más o menos cómo se tiene que presentarlo y nada más. ¿Ya? Entonces, puede su tarea de ahora reunirse con su grupo y ver a qué revista ustedes aplicarían, ¿no? A esta revista, digamos, de nutrición, revista, no sé, de fisiología, revista de medicina interna, o lo que ustedes puedan, de neumología capaz, según el título y el tema que ustedes estén realizando su artículo. ¿Ya? Entonces, para el día martes en la tarde, en la noche, después de las prácticas, después de nuestras clases teóricas, vamos a realizar eso, para que ya estén listos para presentar sus trabajos al final de la fase. ¿Ya? Entonces, eso nomás creo yo hasta como preámbulo, ¿no? ¿Qué más comentarles ahora que nos toca hacer? Respiratorio, la parte respiratoria. Entonces, la parte respiratoria, al final de cuentas, es algo bien bonito, ¿no? Ahora estamos en un furor de gripe, se han dado cuenta, todos están con gripe, con tos. Al final, ayer por ejemplo llegó una paciente, me da mucha tristeza, una señora de 62 años de edad, con antecedentes de enfermedad renal crónica y hemodiálisis por una diabetes mellitus, que viene con un tiempo de enfermedad de 3 días. ¿Y por qué? Para dice que está con tos, con malestar, con tormenta, y en la mañana de ese día presenta ese mayor dificultad respiratoria. Resulta que la paciente viene con respirando rápido. ¿Cómo se llama cuando respira rápido? Taquipnea, una taquipnea, con dispnea. Le pongo la saturación de oxígeno en el dedito, en el saturómetro, o el monitor, está marcando 62%. Imagínense cuánto de 62%. Era normal que sea más de 90, no me acuerdo cómo dicho, que es 62%. Le pongo cálida vinacap, saturaba 82%.
Le pongo máscara Venturi, saturaba 89%. Le tengo que poner máscara Reservorio, así con esa bolsa que han visto en el COVID, una bolsita más, y con eso saturó 94-25%, y con bastante dificultad respiratoria. ¿Cuál era el siguiente paso de esta persona para realizarlo? Si ya no podía respirar, estaba cansándose de respirar, tenía que entrar a la zona de ventilación mecánica, ¿no? Intubar al paciente, ponerla en el estado de ventilador mecánico y poder ayudar, porque se va a agotar, imagínense, estar aquí todo el rato, se va a agotar. Pero hablé con la familia y la familia no aceptó, no quería, porque ella también era estaba ya mayorcita, ¿no? Que no era tan mayor, ¿no? Pero el problema renal crónico, y decidieron dejarla con su máscara Reservorio. La pasamos a piso, no sé cómo estará ahora la señora, ¿no? Así vienen los problemas neumológicos, ¿no? Al llevar rápidamente, hace 3 días empezó su enfermedad y ahora ya estaba prácticamente al borde de intubación con una insuficiencia respiratoria severa. Entonces la parte de lo que es pulmonar, la patología pulmonar, rápidamente nos puede matar, ¿no? En este caso es una neumonía bacteriana, ¿no? Sacamos una tomografía y se le dice una neumonía. El COVID, una neumonía viral rápida. Ustedes han visto la progresión del COVID, ¿no? Con sus familiares, o la televisión, cómo rápidamente progresaba el COVID. No solamente también eso, ¿no? Hay enfermedades crónicas clásicas que tenemos, por ejemplo, es el asma. Más de uno seguramente acá tiene asma, ¿no? O capaz ha sufrido de asma o hiperactividad bronquial, que han visto que es un problema que se exacerba y nos lleva a que sea una insuficiencia respiratoria. Hace poco, hace 3 días, hace una semana, ha venido un joven de 32 años, no tan mayor, 32 años, que tenía asma bronquial y al final tenía una tomografía que se evidenciaba vidrio deslustrado de forma periférica, que era compatible con un COVID, ¿no? A pesar que la prueba de COVID ha salido negativa, pero era compatible con COVID, ¿no? Pero el joven, vino saturando igualito, 60%, con máscara Reservorio, con cánula binasal, así con doble sistema, saturando a la justa 89%. Yo lo intubé también, ese chico lo intubé, le puse el ventilador mecánico, y con eso se llegó a saturar 94-95% con parámetros regularmente altos, ¿no? Entonces, la parte respiratoria rápidamente nos puede llevar a fracaso, justamente porque necesitamos para vivir el oxígeno. Y cuando hay una alteración justamente en esta difusión de estos gases, nos lleva al fracaso. Después es bonito, entender toda esta parte respiratoria es interesante, ¿no? Y van a ver que ahora van a entender algunas cositas capaz de la parte respiratoria. Cuando pasen por medicina van a seguir ampliando sus conocimientos. Cuando sean residentes van a ampliar, más aún si hacen la parte crítica capaz, ¿no? Nosotros vemos la parte de lo que es ventilación mecánica y toda esa parte, ¿no? Lo que es la fisioterapia. Desde médico internista ustedes también van a mirar, los neumólogos van a mirar, los intensivistas van a mirar toda esta parte todos los días. Y otras especialidades capaz van a mirar de lejitos, pero si son quirúrgicos, ustedes, los cuantos acá cirujanos, nunca se olviden de que tienen que mirar y nunca se olviden que son médicos también. A veces al final de cuentas, los que son quirúrgicos, dejan al paciente con insuficiencia respiratoria largo tiempo, y cuando ya está prácticamente el paciente boqueando, recién hacen interconsulta medicina interna o medicina intensiva, cuando ya el proceso ya está bien avanzado. Siempre tienen ustedes que proyectarse, y el éxito de ustedes va a ser proyectarse y poder sacar su espada del augurio y mirar, ¿no? En el futuro qué podría hacer pasar con el paciente. Cuando ustedes se proyectan con el paciente y no esperan a que se complique, ahí va a ser el éxito de ustedes como médicos, ¿no? ¿Y cómo van a lograr eso? Siendo perspicaces en sus tratamientos y también observar al paciente, ¿no? Acuérdense siempre que tienen que mirar al paciente. A veces yo veo en el hospital, como comentario, o ya para iniciar, amigos, muchos, ¿no? Infectólogos, neumólogos también, a veces hartas especialidades, que se hace interconsulta y como todo es por sistema, también todos responden por el sistema nomás. Y ya los pacientes se quejan, ¿no? Le hemos hecho interconsulta en hematología, digamos, porque tiene una leucemia, ¿no? Y ¿ha venido ya el hematólogo? No ha venido. Voy al sistema
Y ya está respondiendo interconsulta ya, paciente. ¿Y cómo puede responder ya la interconsulta sin siquiera lo evaluado? Entonces así pasa en el hospital. Entonces, hasta ese punto llegamos. Y hasta a veces, una vez ha respondido interconsulta y el paciente ahí había fallecido. Así, de verdad, el paciente ya falleció y yo iba a poner la hora de función, digamos 12 del día, y la evolución del especialista, 12 y 10. Paciente que se encuentra en cama, tal. ¿Cómo va sobre esa evolución? Ahora, pues, llamarlos, hoy, ¿sabes qué? Señora fallecido, por favor, cambie esta evolución, haz algo, si yo chanco encima de la evolución, o sea, grabo otra más, ya no va a poder borrar él, ¿cómo va a quedar mal? Todos vamos a quedar mal, por fin de cuentas. Pero esas cosas van a mirar cuando estén en la parte del hospital. Entonces, no se conviertan, como yo a veces miro, como los chicos me dicen, todo lo puede hacer la IA, dice, todo lo puede hacer cierto, pero no nos convirtamos también en algo mecánico, ¿no? Utilicemos siempre la tecnología para ello. Entonces, bueno, ahora sí comenzamos de lleno. Cuando hablamos de la respiración, cuando estamos respirando, nosotros vamos a ver que la respiración es algo de dos tipos, no es tanto voluntario como algo involuntario. Nosotros no nos damos cuenta cuando respiramos. Cuando están durmiendo, ¿ustedes se dan cuenta que respiran? No, o sea, entonces, pero cuando nosotros estamos, que se llama despiertos, podemos controlar la respiración. Entonces, el control de la respiración, vamos a ver que está en el tronco encefálico, y vamos a ver que cualquier daño, por ejemplo, del tronco encefálico nos trae problemas con la forma de respirar. En prácticas, ya han visto seguramente la primera parte, que es ruido vesicular y lo que es frecuencia respiratoria. Entonces, generalmente eso van a ser, bueno, mis grupos más en la próxima semana, pero ya los grupos, otros grupos seguramente ya están avanzando esa parte. Y han visto también tipos de respiración, ¿no? ¿Han visto tipos de respiración en prácticas? No. Todavía no han visto el tipo de respiración. No, los míos yo sé que todavía no, pero los demás grupos no han visto. Se han visto realmente, ¿no? Hay esto de la polismia, la canción polisneico, la respiración de Kussmaul, respiración de Dios, respiración de Shakespeare. ¿Han visto esa parte, no? No, está en la guía, por si acaso. Revisen, ¿por qué? Porque cada una de esas respiraciones nos dan a entender cómo está creciendo nuestro paciente, ¿no? Ayer ha venido un paciente justo del hospital, referido al hospital, les come con un problema que cuesta estar tranquilo el señor y de repente ¡plop!, empezó a tener dificultad respiratoria, llega al hospital, lo intuban al paciente porque está con algo bajo y le hacemos nos manda para nosotros porque hace parada cardíaca, lo mandan a nosotros, sacan una tomografía y tenía una hemorragia en el tronco encefálico. Entonces, ¿qué ha pasado? Se hubo un derecho de hemorragia en el tronco encefálico y como está ahí justamente el centro respiratorio, ha dañado por un momento el centro respiratorio, pues no ha podido respirar y ha hecho esa insuficiencia respiratoria súbita que lo llevó a parar el camino, lo han intubado y le han dado tratamiento. Y lo han referido a nuestro hospital. Pero imagínense una hemorragia en el tronco encefálico. Difícilmente va a poder el señor capaz sobrevivir sin secuela. Porque en la parte fundamental, que es el tronco encefálico, cuando está en la parte de todas las funciones biológicas, ya está dañado. Entonces, terrible, no pueden decir que en la mañana iba al gimnasio, hacer su cosa normal, y que por la noche ya esté prácticamente en ese estado, terrible. Por eso yo tengo miedo siempre a los ACVs. No sé, la parte más terrible son los ACVs porque puede estar bien ahorita y más tarde ya, chao, ya no estás acá. Entonces, no es como el cáncer, ¿no? El cáncer puede llevarte a la muerte, pero no te va a llevar a la muerte de un día al otro, ¿no? En cambio, el otro sí, ahí estás bien y para estar ya no estás. Ya capaz estás de muerte cefálica. Entonces, cuando hablamos de las funciones de la respiración, tenemos una primera función que es la ventilación pulmonar. Y la ventilación pulmonar va a ser todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Inspirar y expirar. Tomar aire y cortar el aire. Entonces ahí viene una pregunta que vamos a hacer después. ¿Cómo respiramos? ¿Respiramos a presión positiva o a presión negativa? A presión negativa. Bueno, siempre nosotros respiramos a presión negativa. ¿Qué quiere decir? Que nuestro tórax va a tener una presión negativa. Y esa presión negativa va a jalar el aire, ¿no? ¿Solamente jala aire o jala otro tipo de cosas más? También va a jalar. ¿Qué jala más? Cuando el diafragma se contrae, ¿no? Y generamos una presión negativa. Entra aire, ¿sí o no? Pero ¿qué más también jala cuando hacemos la presión negativa? ¿Qué más entra al tórax?
agua, amonía, agüita por ahí está bien, pero ¿qué es agua? ¿Qué? La sangre presiona en la cabeza inferior, en la cava superior, ingresa al tórax. Y si yo hago, ¿qué estoy generando? Que la sangre venga más rápido al corazón. Entonces, cuando uno respira, también favorece el retorno venoso. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago una inspiración, hago que también entre más sangre a nuestro corazón. Y si entra más sangre al corazón, ¿qué vamos a hacer? Por el Frank Starling, ¿qué va a hacer? A más sangre que entra al corazón, obviamente, más voy a bombear. Entonces vamos a tener esa idea. Entonces, ya se imaginarán qué pasará con ese paciente que ingresa a ventilación mecánica. Cuando pongo un tubo por la boca y le pongo un ventilador ahí, yo no hago ningún tipo de esfuerzo. ¿Quién me bombea el aire? El ventilador. Entonces, la ventilación es a presión positiva o presión negativa. Positiva. Y si es positiva, estoy inflando mi tórax. ¿La sangre entrará más rápido o entrará con más dificultad? Con más dificultad. Y si entra con dificultad, hay menos retorno venoso. Si hay menos retorno venoso, ¿qué va a pasar con nuestro gasto cardíaco? ¿Va a disminuir o aumentar? Va a disminuir. Y si disminuye el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar con mi riñón? Se va a afectar. ¿Qué va a pasar conmigo? Se va a afectar. ¿Qué va a pasar con mi intestino? Se va a afectar. ¿Qué va a pasar con mi cerebro? Se va a afectar. Por eso fallecían los pacientes con COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ventilábamos al paciente, le poníamos presiones altas, pero como el pulmón estaba bien dañado, alta presión. Y si pongo alta presión, ¿podrá regresar rápidamente la sangre a nuestro corazón? No, no va a regresar. Entonces va a haber gasto cardíaco disminuido. ¿Y qué pasaba? Progresivamente el paciente, ¿qué hacía? Hacía falla renal, por ejemplo. ¿Y cómo se hacía falla renal? ¿Cómo se manifestaba una falla renal? Con acidosis. Imagínense, ¿cuál es la única forma de compensar una acidosis metabólica? Alcalosis respiratoria. ¿Y cómo ya alcanzo una alcalosis respiratoria? Con el pulmón. ¿Cómo está mi pulmón? Mal. Entonces, ¿cómo lo compensaba? Difícil, ¿sí o no? Entonces, por eso lleva rápidamente a la progresión, a la muerte. Entonces, por eso la parte respiratoria es bien delicada, ¿no? ¿Qué más? Obviamente discusión de oxígeno y CO2, vamos a ver progresivamente, transporte de oxígeno, ¿no? Y ya está. Y como dice, regulación de la respiración que hemos hablado, ¿no? Que está más que todo en el tronco encefálico y eso va a ser el punto fundamental para la regulación. Acuérdense que cuando hablamos de la regulación de la respiración tenemos dos sitios de control, un sitio central y otro sitio periférico, los receptores periféricos. Los centrales, ¿a qué van a ser sensibles? Por ejemplo, el tronco encefálico, ¿a qué va a ser sensible? Al CO2. Al CO2. Y los periféricos, ¿a qué van a ser sensibles? Al oxígeno. ¿Qué es lo que prime en nosotros? El sensor de CO2 a nivel central. Pues por eso que han hecho el experimento de no respirar. Cuando no respiramos, aumenta rápidamente la cantidad de CO2, ¿no? Y genera justamente que esa necesidad imperiosa de respirar. Esto ya lo han visto en la parte desde el colegio, casi no hay mucho que hablar de acá. Lo que sí decirles, comentarles, que cada sitio, cada lugar cumple una función específica para que pueda llegar un aire óptimo a los pulmoncitos. Entonces acá también, esta imagen me gustó bastante porque acá vemos un corte prácticamente transversal de la parte del nivel torácico, ¿no? Y esto es lo que vemos nosotros en la tomografía. Cuando estamos viendo la tomografía prácticamente vemos ese corte, ese corte. Pero acuérdense que cuando vemos una tomografía siempre va a ser al revés, ¿no? Lo que es lado derecho va a ser lado izquierdo. Entonces siempre no se van a confundir. Y acá vemos prácticamente como en irrigación. Acuérdense que cuando hablamos de la irrigación o circulación pulmonar que va a ser más adelante, va a haber dos sistemas, ¿no? Un sistema que va a llevar sangre oxigenada a nuestro pulmón y también otro sistema que lleva la sangre venosa. Ambos sistemas van a estar. Porque dirán ustedes, a fin de cuentas acá se va a oxigenar, no llega por la arteria pulmonar, ¿no? Llega que sean la arteria pulmonar a diferentes a los capilares pulmonares y regresa de ahí la sangre oxigenada. Entonces, pero también el pulmón necesita justamente oxigenarse. ¿Y por quién van a oxigenar? Justamente por los sitios donde van a llevar sangre arterial justamente a nuestro pulmoncito, porque también va a requerir sangre arterial para que pueda vivir nuestro pulmón, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto, no? ¿Cómo respiramos? Ya sabemos que volvemos a presión negativa, no hay un control a nivel central, que el principal músculo justamente que nos va a ayudar a respirar, ¿cuál va a ser? El diafragma. Va a haber los otros músculos, ¿no? Los músculos inspiratorios, músculos respiratorios accesorios, pero el principal músculo va a ser el diafragma. Por ello, que es fundamental que tengamos un buen
buen diafragma, con buena fuerza, para que nosotros podamos respirar adecuadamente. Entonces, imagínense esos pacientes que están, los pacientes con COVID, por ejemplo. ¿Qué pasa con los pacientes con COVID? ¿Cuánto tiempo estaban los pacientes con COVID en el ventilador mecánico? ¿Han visto? Estaban un mes, ¿no? Bastante tiempo estaban, ¿no? Más de 2 semanas, ¿no? Y recién lo sacaban del ventilador mecánico. ¿Qué pasaba? ¿Quién controlaba la respiración cuando estaba metido ese paciente? El ventilador mecánico, o sea, ¿ellos hacían algún tipo de esfuerzo? No. ¿Quién hacía el esfuerzo? El ventilador mecánico. Y si hacían el esfuerzo del ventilador mecánico, el diafragma se movía, prácticamente no había una contracción. Y si no había una contracción, ¿qué pasa cuando ustedes no mueven mucho su brazo, cuando ponen un yeso en su brazo? Se atrofia. Entonces, ¿qué va a pasar con el diafragma de estos pacientes? Se atrofiaba. No se atrofiaba. Entonces, cuando se les quería quitar el ventilador mecánico, ¿podían nuevamente ver el diafragma? Sí, lo podían ver, pero muy despacito. Poco a poco ahí venía la parte de la fisioterapia respiratoria, que poco a poco el diafragma nuevamente pueda tener fuerza. ¿Para qué? Para que nuevamente pueda cumplir su función de hacer una buena contracción, de generar una buena presión negativa y poder hacer efectiva una buena inspiración. Entonces, ahí, ¿cuántas personas fracasaban? ¿No? Centro de respiración, el bulbo y protuberante que hemos visto, ¿no? Sistema modulador periférico, el periférico que va a ser los quimiorreceptores del globo carotidio, acuérdense que el central, ¿a qué era sensible? CO2. El periférico, ¿qué era? Al oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se van a olvidar? Ya saben, entonces, ¿qué va a venir en el examen? Sigamos avanzando. Acá está lo mismo, ¿no? Oye, los músculos que elevan la caja torácica son músculos inspiratorios. Y los músculos que les hacen descender la caja torácica, obviamente, lo hacen los músculos respiratorios. Entonces ahí viene la pregunta. ¿La inspiración es activa o pasiva? La inspiración. Activa. El gasto de energía. El gasto de energía. ¿En qué cambio la inspiración es? Siempre será así. A veces cambia. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo también la inspiración es activa? ¿Cuándo será? O sea, ¿qué quiere decir que la parte respiratoria sea activa? Y yo haga fuerza para respirar. ¿Cuándo haré fuerza para respirar? Para botar el aire. Cuando yo tenga una obstrucción. Entonces, cualquier problema obstructivo me va a llevar a un aumento del esfuerzo respiratorio. Tengo que ver. Cuando, por ejemplo, un paciente pues tenga un asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? Va a ser más con lo que van a exponer, lo que es el POC también, con asma que van a exponer. Similar son las patologías del asma como el EPOC. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el asma es reversible, en cambio el EPOC es progresivo y te va a llevar prácticamente una degeneración hasta el final de sus días, ¿no? Porque es algo progresivo, algo crónico. En cambio el asma es algo reversible. Entonces, ¿qué se caracteriza el asma? Va a tener una broncoconstricción. ¿Qué quiere decir? ¿El bronco qué es así? Broncoconstricción. ¿Qué más va a pasar en el asma? Va a haber un aumento, un edema de la mucosa. ¿Qué quiere decir? Aparte que está chiquita la luz, ahora va a estar edematizado, más chiquita la luz. Y aparte de eso, ¿qué va a haber? Aumento del moco. Y si aumenta el moco, está chiquito, está edematizado y todavía hay moco. ¿Va a poder, qué se llama, respirar? No. Entonces, ¿qué va a pasar? Tiene una obstrucción. ¿Qué hace el paciente con asma? Comienza a tener fuerza inspiratoria. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por el tuyo. Y después va a poder botarlo. La expiración que es pasiva, ¿no? No va a poder botar. ¿Qué tiene que hacer? Comienza a tener este problema, ¿no? Comienza a tener bastante esfuerzo para poder respirar. Lo podrá mantener por un momentito, pero podrá mantenerlo por varias horas. No, será cansado. Entonces ahí está en nosotros justamente hacer que se resuelva, que se pueda revertir ese cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué le daré a ese paciente, por ejemplo, que tenga broncoconstricción, que tenga edema de la mucosa y que tenga moco? Entonces, primero, vamos por el primero. Si tengo una broncoconstricción, ¿qué le daré? Un broncodilatador. Entonces, ¿qué voy a utilizar ahí? Por ejemplo, la actividad beta-adrenérgica. Si han leído ya en su librito, ¿qué hace la actividad beta-adrenérgica? Broncodilatación. Entonces, ¿qué le doy a ese paciente? Salbutamol. ¿Le han escuchado salbutamol? Entonces, ¿qué se va a generar? Una broncodilatación. Ya resolví el primer problema. ¿Cuál es el segundo problema? Edema. ¿Edema qué es? Inflamación. ¿Y con qué resolvimos la inflamación? Corticoides. ¿Qué le doy entonces al paciente? Corticoides. ¿Qué corticoide le daré entonces? La beclometasona. Hay un inhalador que se llama beclometasona.
y le doy dextrometazolam, que es un corticoide inhalado. También van a decir, todo mi familia ha sido tipo. Sí, hay otro tipo, hay fluticasona, no hay otro tipo de, ¿qué se llama? De corticoide, ya más avanzado. Sí, pero lo clásico que hay en todos los sitios va a ser la dextrometazolam, que es un corticoide. Ya está, ya resolví dos. Falta uno más, ¿sí o no? ¿Cuál es el que faltaba? El moco, ¿sí o no? Entonces, ¿quién me va a parar el moco? ¿Quién me favorecía la producción de moco? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? Entonces, tengo que hacer todo eso. Alguien que me bloquee el sistema parasimpático. Entonces, ¿qué le voy a dar entonces? Un anticolinérgico. ¿Quién será un anticolinérgico? El bromuro y el padropio, por ejemplo. El bromuro y padropio. ¿Qué quiere decir? Es un anticolinérgico. Voy contra la acción parasimpática. Y si bloqueo la acción parasimpática, no hay moco. Entonces, de alguna manera, ¿qué he hecho? Le he hecho broncodilatación. Después lo desinflamo a la mucosa y después se baja la cantidad de moco y resuelve el problema. Es la intención del tratamiento del asma. Después, una vez que los pacientes que son asmáticos que reciben salbutamol, dextrometazolam, un corticoide inhalado y también un anticolinérgico como el bromodipato. Hay también tiotrop y todos sus derivados, ¿no? Hay también silicor, que son corticoides. Hay el salmeterol, por ejemplo, que es también otro tipo de beta-adrenérgicos. Pero la idea es esa. Todos van a ir por ese lado. Y si está muy inflamado y quiero una acción rápida, ¿qué le daré? Si la inflamación está con un edema de la mucosa, ¿qué le voy a dar? Algo que desinflame rápidamente. ¿Qué le puedo dar entonces? Un corticoide diaendovenoso. ¿Qué corticoide le dan rápido? La hidrocortisona. O a veces le dan, ¿qué más? Le dan lo que es la metilprednisolona, que tanto hemos hablado, pero en pequeñas dosis, ¿qué le puede dar al paciente? ¿Estamos de acuerdo? Así es el manejo del asma, ¿no? Entonces la intención es esa. Sigamos avanzando. Ahí estamos llegando a este sendero. Entonces, como dice, presiones que originan el movimiento de entrada y salida de los pulmoncitos. Entonces es interesante, ¿no? Esta gráfica, por ejemplo, es una gráfica volumen-tiempo, y esta gráfica nosotros utilizamos bastante, por ejemplo, cuando el paciente está en ventilación mecánica. Entonces, la gráfica de volumen-tiempo. Y acá vienen dos gráficas interesantes, que es la presión transpulmonar, ¿no? Y que viene a ser básicamente la diferencia entre lo que es la presión alveolar y la presión a nivel pleural. Como hemos visto en la clase anterior, la presión en la pleural, ¿cómo va a ser? Negativa. Entonces, comenzamos con presión negativa. Entonces, cuando dice una presión negativa, cuando está prácticamente en expiración tan negativa, cuando comienza a ser el paciente que va a querer respirar, ¿qué va a pasar cuando quiere respirar? ¿Quién se va a contraer? El diafragma. Entonces, como se contrae el diafragma, lo que va a generar es mayor presión negativa. Si está en menos 5, mayor presión negativa, ¿cuánto va a ser? A menos 7.5. Hago mayor presión negativa. Y si hago mayor presión negativa, ¿qué va a pasar? Entró aire. Eso me permite el ingreso de aire. Después, nuevamente boto el aire, regreso el aire. ¿Y qué va a pasar? Regreso a mi presión negativa 5. ¿Estamos de acuerdo? El aumento de esta presión negativa de menos 5, menos 2 a menos 7.5, ¿no? ¿Qué va a generar? Que ingrese esta cantidad de aire. Por otro lado, acá tenemos la presión alveolar. Y la presión alveolar no va a haber tanto cambio, ¿no? Como la presión prácticamente a nivel pleural. Cuando acá será menos 1, baja hasta un poco, acá un poco positivo, baja hasta menos 1 y nuevamente regresa a algo positivo. Entonces, ¿por qué a veces la presión alveolar es positiva? ¿Por qué va a ser un poco positiva? Porque puede ser que ahí va a haber unas fuerzas que van a hacer que se colapse nuestros alveolos, que va a ser la tensión superficial. Entonces, ¿quién hace que se reduzca la tensión superficial y que no colapsen los alveolos? Surfactante. Entonces, ¿dónde se evidencia de que se colapsan los pulmoncitos? En los recién nacidos. Ustedes están haciendo la parte de embrión, que han hecho en embriología, no han hecho esa parte. Han hecho esa parte de que cuando hay prácticamente un colapso, prácticamente alveolar, ¿qué se llama? Muy bien, la membrana hialina se va a colapsar. Y también hasta antromes. Entonces, ¿y eso pasaría en los adultos? Sí, ¿ahí sabes cómo se llama eso? Síndrome del estrés respiratorio del adulto. Pues se llama síndrome del recién nacido, ¿qué vendría a ser? Membrana hialina.
Síndrome respiratorio en el signo así vendría siendo la membrana hialina que se conoce. Pero nosotros tenemos un síndrome con nosotros. ¿Qué vendría el síndrome respiratorio del adulto? ¿No? DRA. ¿Qué es el síndrome respiratorio del adulto, por ejemplo? Cuando hay una inflamación de todo el alveolo, por A, B, Z motivo, un traumatismo, una quemadura, un CIRS, ¿no?, que hemos estado comentando la vez pasada, hace que el alveolo se inflame y comience a liberar hacia lo que es el campo, ¿no?, a nivel alveolar, líquido. Y si comienza a liberar líquido, entre más agua que hay, ¿qué va a hacer? Colapso. Y si hay colapso, ¿podrá respirar el paciente? Entonces, un sistema respiratorio adulto nos puede llegar rápidamente a una insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿quién mantiene prácticamente que el alveolo no se colapse? Justamente este líquido surfactante que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. ¿Qué más? Acá viene un término que tenemos que conocer, que es la distensibilidad pulmonar. ¿A qué se refiere con distensibilidad? ¿Qué tienen ustedes por distensibilidad? La compliance, dice acá, muy bien. Acuérdense, nosotros, por ejemplo, en parte de crítica, nos usamos el término de compliance y resistencia. Pero la compliance, ¿qué se llama? Es un término clínico, ¿no?, más que todo para lo que es la ventilación mecánica, y ustedes usan bastante de distensibilidad. La distensibilidad prácticamente va a ser lo mismo que la compliance. Y la compliance y la distensibilidad, ¿qué es? A fin de cuentas, en términos sencillos, cuán blandito es, pues. Cuán blandito es. Si es bien blandito o si es duro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ahora que no estamos en carnaval, ¿no? Todavía no jugamos carnaval. Cuando jugamos carnavales tenemos dos globos. Un globo eso grande que todos se quieren sacar del sorteo. Ya, es mentira, ¿no? Sí, de infancia destruida, ¿no? Y el otro, ¿cuál vendría a ser? Los globos de carnaval, para llenar agua, ¿no? Son dos globos diferentes. ¿Cuál tiene mayor distensibilidad? ¿Cuál es más blandito para inflar ustedes? ¿El grandazo o chiquitito? ¿Qué quiere decir? A menor presión, una presión que ustedes van a hacer, rápidamente se va a inflar ese globo, ¿sí? En cambio, al otro, para inflar, ¿qué tiene que hacer? Fuerza, ¿sí o no? Y ni siquiera me infló nunca, ¿no? A menos de los payasitos, por ejemplo. ¿Qué tiene? Que es duro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Tiene alta distensibilidad o baja distensibilidad? Y si hablamos en compliance, ¿qué vendría a ser? Ese del payaso, ese del globo de agua, ¿qué será? ¿Sería baja compliance o alta compliance? Baja. Y el globo grande de fiesta, ese que queremos sacar, ¿qué tendrá? Alta compliance o alta distensibilidad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, eso pasa en nuestro cuerpo también, ¿no? Imagínense un paciente que está con agua en sus alveolos, que está prácticamente colapsado todos los alveolos. ¿Cómo estará su compliance? ¿Estará alta o baja? Un paciente con fibrosis pulmonar, ¿cómo estará su compliance? Ya está en trouble, ¿no? Y un paciente con asma, ¿cómo está su compliance? Puede estar bajo, pero ahí viene una cosa interesante. Puede ser que se baje, pero al final de cuentas, el parénquima pulmonar y los alveolos están alterados, o están alterados más que todos los bronquios que están obstruyéndose. Entonces, si está alterado sus bronquios, está obstruyéndose, ahí entra a tallar otro término interesante, que es la resistencia. ¿Dónde habrá más resistencia? ¿En una cañita chiquitita, delgadita? ¿O una caña que me dan una gruesa, digamos? Una caña gruesa. Una caña delgadita, una caña gruesa. ¿Dónde hay más resistencia para que ustedes tomen su jugo? En la delgadita hay más resistencia. ¿Sí o no? Digamos en la gruesa, rápidamente. Es igualito. Entonces, ¿qué va a pasar en el paciente que tenga asma? ¿Cómo estará la resistencia en las vías aéreas? ¿Elevada o baja? Así es. Elevada. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿qué va a pasar con el alveolo? Normalmente está con el bronquio, digamos. Está así, ¿sí o no? Normalmente. Pero cuando está con asma, ¿cómo va a estar? Así. ¿Qué va a pasar? Hay menos calibre. Y si hay menos calibre, ¿qué va a pasar?
¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esos pacientes con obstrucción, estos pacientes con asma o con EPOC, ¿cómo está la resistencia? Elevada. ¿Cómo puede estar su compliance? Puede estar baja, puede estar también hasta normal. Pero el problema es que se ha hematizado la mucosa de los bronquios. ¿Me han comprendido el término de lo que es resistencia y lo que es compliance? ¿Se van a olvidar? Pues, ¿qué van a decir? Paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, la compliance estará. Obviamente no. Paciente con asma bronquial, la resistencia en la vía aérea estará elevada. ¿Cuál sería entonces nuestra acción de nosotros? Bajar esa resistencia. ¿Cómo que van a bajar esa resistencia? Con salbutamol, con beclometasona, con lumipertoque, con vía endovenosa con lo que es el cortisona o con el corticoide, y con eso van a ir. ¿Estamos de acuerdo? Y sencilla, dos pulmones. ¿De los dos pulmones cuánto es? 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros cambiemos 2.5 cuando nosotros variemos 1 centímetro de agua en presión, ¿cuánto va a entrar a los pulmones? 200 mililitros. ¿Qué quiere decir? Si ustedes hacen una fuerza de 1 centímetro de agua, ¿cuánto se va a inflar los pulmones? Con 2 centímetros de agua, 400. con 2.5 centímetros de agua, 500. 500. Ya, es lo que dice el problema. De 5 a 7.5, ¿cuánto hemos variado la presión? 2.5. ¿Cuánto hemos variado el volumen? 500. Pues de 0 a... ¿Se han dado cuenta, no? Sí. ¿Han comprendido esa parte? Eso es lo normal. Entonces, otra cosita más que dice, ¿no? Como dice acá, dice, distensibilidad tórax-pulmón es 100 mililitros por centímetro de agua. ¿Qué quiere decir? Conocer todo el tórax, todo el pulmón, todas las vías aéreas, en conjunto. ¿Acaso estamos hablando de quién? De los pulmoncitos. Pero cuando está incluido lo que es el tórax, el pulmón, la tráquea, toda esa parte, ¿la tráquea se va a distender rápidamente? No. Entonces necesitamos más presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser la distensibilidad de todo? Un poquito menor, ¿no? ¿Cuánto es? De 100 mililitros por centímetro de agua. ¿Estamos de acuerdo? Un poquito menos. Entonces, nosotros, por ejemplo, que estamos en pacientes ventilados, ¿cuánto es nuestra distensibilidad o compliance normal para nosotros? Más o menos es un 60, ¿no? Más o menos por 60, inclusive hasta 100 podría ser, 60 a 100 mililitros por centímetro de agua. Entonces, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto estará de su compliance o su distensibilidad? Estará en 30, en 40, ¿no? Un paciente con distrés respiratorio del adulto, un distrés, ¿cómo estará su distensibilidad o su compliance? Está en a veces 10, a veces 2, 20, a veces 30. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está? Duro. ¿Me han comprendido esa parte? Entonces, ¿qué tengo que hacer si no está duro? Tengo que meterle más presión, ¿sí o no? Tengo que meterle más presión, ¿para qué? Para que pueda alcanzar un volumen corriente adecuado. Entonces, si yo le meto más presión, si usted le mete más presión a sus globos, ¿qué va a pasar? Explota. ¿Y cómo se llama cuando explotan en nuestros pulmones, en nuestros casos? Neumotórax. Entonces, ¿cuál es el de los pacientes que ventilamos a alta presión? Neumotórax. Pues se morían muchos pacientes. Estamos en ahí, ¿no? No, sí, bajada la presión chica, neumotórax. ¿Qué hay que hacer bien? Cuando tuve de drenaje no alcanzaban, se morían los pacientes. ¿Cuál es un riesgo de ventilar al paciente entonces? Va a ser justamente el peligro de neumotórax. ¿Está comprendida esta parte? ¿Se van a olvidar? Sigamos avanzando. Entonces, si la presión pulmonar aumenta 1 centímetro de agua, el volumen pulmonar se expande de 200 mililitros. Creo que hayan comprendido esta parte, este gráfico. Interesante, ¿no? Bonito. Sigamos avanzando, ¿no? Y vuelta acá a esta gráfica, ¿no? Lo que vamos acá, lo que es presión pleural y lo que es cambio de volumen, ¿no? A medida que nosotros aumentamos la presión negativa, vamos a aumentar prácticamente el volumen. Y obviamente la respiración va a ser al contrario, ¿no? Perdemos presión negativa y obviamente va a salir el aire. Estas gráficas que ustedes miran acá, lo que es presión volumen gráfica, este bucle, nosotros lo conocemos como bucle, ¿no? Es un bucle. Eso se utiliza en pacientes con ventilación mecánica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a pasar si mi curva de acá, por ejemplo, se comienza a aplanar así?
Menos volumen. ¿Qué pasa si esto de acá comienza hasta la casa? Acá. ¿Qué quiere decir? Necesitamos más presión. ¿Para qué? Para alcanzar un volumen. ¿Sí o no? Si yo necesito más presión para alcanzar un volumen, ¿cómo estará mi confianza? ¿Disminuida o alta? Baja, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahí es lo normal, ¿no? ¿Qué pasa si se baja acá? Necesito más presión. ¿Para qué? Para alcanzar un volumen, ¿sí o no? Necesito más presión para alcanzar un volumen. ¿Qué quiere decir? Que mi extensibilidad o mi confianza está baja. Si se va para arriba, mi confianza está bien o está elevada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha comprendido esta parte? Para eso sirve, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces acá también, en este punto, acá también lo que hemos visto, ¿no? Mira, acá se ha roto, por ejemplo, acá ha entrado, por ejemplo, una herida de bala, ¿no? Algo, por ejemplo, pero que ha generado una ruptura prácticamente en nuestro pulmoncito. ¿Y qué está generando? Que el aire salga. ¿Y qué es esto de acá? Un neumotor. Es un neumotor transfrontalo. Bueno, acá está la parte de la pleura muy interesante para que puedan mirar. Y lo he puesto justamente para que puedan mirar con la radiografía de tórax normal, ¿no? En el terapeuta vamos a iniciar por la parte externa, ¿no? Están los huesos, las costillas. Las costillas que están acá así, ¿qué son? ¿Las costillas anteriores o posteriores? Posteriores. ¿Los que vienen así? Las anteriores. ¿Esta parte de acá qué vendría a ser? La tráquea, ¿no? Se va a dividir en unas y dos. Esta es nuestra silueta cardíaca. Esta parte de acá que vendría a ser nuestra silueta del hígado, ¿no? Diafragma con el hígado. Y para acá va a estar la parte de nuestro... ¿Qué sería esta parte de acá? El estomaguito. ¿Cómo se llama esta parte de acá? El seno costo diafragmático. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Y es el seno costo diafragmático? Izquierdo. ¿Por qué les digo esta parte? Porque cuando hay derrames pleurales, estos senos de acá se van a obliterar. Va a estar blanco y blanco. Y como ustedes han hecho cuando han pipeteado, cuando hecho la pipeta, ¿cómo se forma cuando comenzamos a subir o bajar el agua? Con un menisco, ¿cierto? Entonces igual se va a buscar un menisco acá, menisco, en curva, no hacia recto, no, hacia una curvita. O sea, iba a decir, está obliterado el seno postdiafragmático derecho. Y si hay una obliteración del seno postdiafragmático derecho, ¿ustedes qué van a pensar en? Derrame pleural. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar? Pero que sigamos avanzando. Esa parte viene. Porque tiene aire, ¿no? Acuérdense, lo negro es airecito, ¿no? Y acá tiene aire porque esto va a haber aire, ¿no? Va a haber aire en el estómago. Va a haber aire. Acuérdense que todas las intestinas van a tener aire, ¿no? Es por eso que cuando ustedes van a escuchar, porque hay aire, pues, está corriendo, ¿no? Y esos son los ruidos y los aires que ustedes van a escuchar. Sigamos avanzando. Y vuelta acá, ¿no? Acá están las generaciones de los bronquios, ¿no? Va a haber por una parte, que son, como dice acá, zonas transitorias de respiratoria. ¿Qué quiere decir? En los sitios donde ya va a haber un intercambio gaseoso. Y por acá encima, por ejemplo, hasta la generación 16, por ejemplo, va a ser solamente zonas de transporte. No va a haber un intercambio gaseoso. Esas zonas de transporte, donde no va a haber intercambio gaseoso, eso se llama el espacio muerto, que vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir? Que no va, prácticamente no va a funcionar como intercambio gaseoso. No ve. En cambio acá, donde ya comienza a haber intercambio gaseoso, comienza a ser un espacio prácticamente para lo que es la difusión de oxígeno y CO2. Todo de acá para acá arriba vendría a ser vías de conducción. Y todas las vías de conducción, desde la nariz hasta este punto, ¿qué vendría a ser? Un espacio muerto. Entonces, lo que funciona es que hay una difusión de oxígeno, ¿sí? Es que hay intercambio gaseoso, ¿sí? Y para que haya intercambio gaseoso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una buena irrigación sanguínea. Una buena irrigación de todos los amigos para que pueda haber este intercambio gaseoso. Ahora bien, una pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si yo corto la circulación de esta arteria pulmonar? La corto acá. ¿Qué va a pasar por el espacio muerto? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Qué hemos dicho? Que este sitio, señor, todo este sitio acá es espacio muerto porque no hay intercambio gaseoso. ¿Sí? Si yo corto la circulación acá, un tronco ha venido acá y lo he obliterado acá, ya no hay circulación acá. ¿Funcionará esto de acá para el intercambio gaseoso?
¿Cómo va a estar mi espacio muerto? Aumentar y disminuir. Y entonces, en un tromboembolismo pulmonar, ¿cómo estará mi espacio muerto? Aumentado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Habrá perfusión? No. ¿Habrá ventilación? Sí, sí hay ventilación. ¿Pero habrá perfusión de sangre? No. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita vamos a ver, vamos a ir ampliando ese sitio. ¿Qué más tiene que haber en este sitio? Fundamental, ¿quién? Los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos nos van a ayudar a qué? A prevenir justamente ¿qué? El edema pulmonar. Si tenemos una obstrucción de los vasos linfáticos por qué motivo, un aumento capaz de la presión hidrostática y que los vasos linfáticos, nuestro basurerito, no funcione, vamos a tener edema pulmonar. Sigamos más. Muy igualito acá, ¿no? Esto que vamos a mirar. Este es justamente donde se va a dar el intercambio gaseoso. Entonces acá están los neumáticos tipo 1 y tipo 2 que ya los conocen. ¿Quién producía el surfactante? ¿Qué hay en el examen? Esa misma pregunta. Espero que Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un distrés respiratorio de adulto? Por uno, digamos que el paciente se ha caído del segundo piso, ha hecho un traumatismo. ¿Qué va a haber? Un CIRS. ¿Se acuerdan del CIRS? En la parte de inflamación sistémica que diga, luego la inflamación inflamatoria sistémica, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Comienza a inflamarse toda esta parte. Comienza a inflamarse, comienza a haber exudado prácticamente toda esta parte de acá. Si hay exudado, ahí prácticamente se llena de líquido, ¿podrá haber un buen intercambio gaseoso? No. Aparte, si hay líquido, ¿qué va a pasar con esto? Se va a colapsar. Y si colapsa, ya no hay intercambio gaseoso. ¿Qué harían entonces para poder nuevamente estar colapsado? ¿Qué harían entonces nuevamente para poder abrir esto? ¿Cómo se abre esto? Con mayor presión, ¿sí o no? ¿Cómo abren ustedes un globo que está colapsado? Se sopla, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama eso para soplar? Ventilación. Si no lo ponemos, igual no hago un tubo para ventilar. La ventilación, ¿qué va a hacer? Nuevamente abrir. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo hacía. En el COVID, de alguna manera pasaba lo mismo, ¿no? Había un colapso. ¿Qué teníamos que hacer? Ventilar al paciente. ¿Para qué? Para abrir los alveolos. Y de alguna manera rescatar áreas que puedan nuevamente ser funcionales para que haya un intercambio gaseoso. Si está recontra colapsado, ¿qué necesitaré? Mayor cantidad de presión. Necesito más presión. ¿Cómo está la confianza en mi pulmón? ¿Disminuida o aumentada? Muy bien. Ya también ya entró. Sigamos adelante. Ya lo mismo de acá. ¿Qué es el surfactante? Ya lo hemos comentado. ¿Cómo se llama nuestro líquido surfactante? Entonces, acuérdense que los niñitos, por ejemplo, cuando nacen con el problema de síndrome de la membrana hialina, ¿qué se les da por tratamiento? Corticoides, la maduración, ¿no? Maduración pulmonar tiene que ser antes. ¿Hasta qué semana? 32 a 34, no puede ser que es el límite, ¿no? Entonces, a partir de semana, antes de eso, tiene mayor riesgo de membrana hialina, posterior a eso, tiene menos riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que los neonatólogos, los ginecólogos, ¿qué le dicen? Pues, una persona que tiene preeclampsia o tiene capaz una ruptura prematura o capaz tiene una placenta previa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que comienza a sangrar a la persona, ¿no? ¿Qué dicen? Las tienen ahí como oro, ¿no? Que ni siquiera se muevan, con intención. Por ejemplo, si tiene una... ¿Saben qué es placenta previa? Sí, les han enseñado. Ya. Entonces comienza a sangrar, ¿no? ¿Qué le hacen? Se hospitaliza para que esté prácticamente inmóvil, ¿no? Que no se mueva mucho. ¿Para qué? Para que llegue el mayor tiempo de edad gestacional, con la intención de que el niñito no salga con ningún tipo de problemas, ¿no? Entre más sea menos tiempo tenga, va a tener más riesgo de tener membrana hialina. ¿Y cuál es el tratamiento de la membrana hialina en sí? Si el paciente, digamos, tiene un recién nacido que está con una membrana hialina toda larga, con insuficiencia respiratoria, ¿cuál va a ser? Ventilación mecánica. Va el niñito entre ventilación mecánica. Un chiquitito que un tubito, no es el 3, va a tener, son chiquitos. El intuba se tiene que tener ventilación mecánica. No hay otra forma de salvar. Entonces, ¿qué van a hacer? Le ponen que pasar la cantidad de oxígeno para que tenga una saturación adecuada, y como le ponen alta cantidad de oxígeno, genera retinopatía por la parte de oxígeno elevado, una serie de cosas, ¿no? Más complicaciones. Entonces, hay que tener siempre cuidado.
O sea, al final, como dicen, ¿no? Si normalmente si con agua vendría ese 70 líneas por centímetro cuadrado la fuerza de colapso, con la parte surfactante le reduce hasta 5 hasta 30 líneas, ¿no? A disminuir prácticamente la fuerza de colapso prácticamente, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos va a ayudar, ¿no? Como dice que va a haber no colapso. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos avanzando. Seguimos. Y después pasamos a lo que son volúmenes y capacidades pulmonares. Que ya seguramente también lo han hecho en la práctica. ¿Lo han hecho en la práctica? No, creo que no. Bueno, yo todavía no lo he hecho. Recién vamos a hacer. Pero ustedes ya otros grupos ya han avanzado. Entonces, esto de acá prácticamente nos habla de cuánto nuestro pulmón se va a inflar o va a desinflar de algo. En términos sencillos, ¿no? Estos volúmenes que vamos a mirar acá, ¿no? que vemos acá, no van a ser como espirómetro, ¿no? Entonces, aquí se hacen espirometría constantemente. Han escuchado seguramente las personas que tienen problemas de ojo, fibrosis pulmonar. Si sus papás trabajan en la mina, seguramente va a haber acá sus papás capaz trabajan en la mina, les hacen permanentemente lo que son las espirometrías, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problema de salud ocupacional prácticamente si es que no usan sus EPPs, ¿no? Entonces sus papás les han hecho espirometría, seguramente, no me vean. Si tienen ahí espirometría, deberían llevarlo a prácticas, ¿no? Así, mire, doctor, mi papá tenía esta espirometría, ¿qué le parece? ¿No? Porque es algo real, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, al final, para que puedan verlo. Yo, sinceramente, yo me acuerdo que he visto a mi abuelita, por ejemplo, me hicieron espirometría, ¿no? Para ver lo que es pulmonar. Entonces, ahí se mira bastante, ¿no? Cómo va la progresión de la enfermedad. Entonces, al final de cuentas, como dice acá es lo tradicional, ¿no? Tener prácticamente un sujeto a la parte del agua, entre más sales o menos sales del agua, va a generar prácticamente un gráfico, ¿no? Y este gráfico es hipotético, ¿no? Ideal como debería formarse. ¿Qué volúmenes tenemos que hacer? ¿Qué volúmenes tenemos que acordarnos? El primer volumen que tenemos que acordarnos es el volumen corriente. ¿Cuánto es nuestro volumen corriente? Más o menos 2500. ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen que nosotros vamos a respirar todos los días, en cada momento de cada inspiración y expresión que digamos. 500 mililitros. ¿Será cierto eso? No siempre es 500. O sea, 500 es algo estandarizado para todos, ¿no? Pero va a depender de muchos factores. Primero va a depender de cuán grande es su pulmoncito. Pues. Entonces, una persona, por ejemplo, que es más bajito, va a tener menos grande su pulmoncito, entonces su volumen corriente va a ser un poquito menos. Si una persona es alta, obviamente va a ser mucho más prácticamente su volumen corriente. Va a depender mucho de qué, de la altura del paciente, ¿no? De la talla del paciente. Es por eso que nosotros, por ejemplo, nosotros pretendemos ventilar a un paciente, nosotros le ponemos más o menos de 6 a 8 por kilo, ¿no? De kilo predicho, ¿no? O peso ideal, que otros comentan. Entonces, ¿con qué se va a calcular eso? Con el peso ideal. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto es su peso ideal de ustedes? ¿Saben más o menos cuánto es su peso ideal? No me recuerdo, no me recuerdo. Muy bien. Entonces, ¿yo cómo saco el peso ideal? Yo sé que hay fórmulas. Ustedes van a ir al sistema y van a buscar ahí fórmulas de peso ideal. Pero ¿cómo yo hallo rápidamente? O sea, una fórmula rápida. Digamos, ¿cuánto mides? Hombre. No sé. 1,69 creo. 1,70. Ya, no llega al Bien. 70. 1,70. No llega al 70. No llega al 70. 1,70. Ya, 1,70, bueno. 1,70. Me olvido del 1. ¿Cuánto queda? 6,9. 70. Como es hombre, le resto 5. ¿Cuánto queda? 65. ¿Cuál es su peso ideal aproximado? 65. No llego. ¿No llega? No llego. Pero está bien, pero ¿estamos de acuerdo? En la mujer es diferente. Si una mujer pesa, una mujer mide 1,60 m, ¿ya? Le restan 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Si es 1,60 m, me olvido del 1, ¿cuánto queda? 60. Menos 10, 50. ¿Cuánto es su peso ideal? 50. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos su peso ideal. Y en base a eso, recién saco mi cálculo. ¿Qué quiere decir?
No. Sí. Por ejemplo, su compañero mide. ¿Cuánto mide su compañero? En multiplicidad 65 por 6. ¿Cuánto subiría el corriente más o menos va? Desde 390 a 65 por 8 hasta 520. Ese va a oscilar su volumen corriente de su compañero. Pero si digamos su compañera que mide 1,50 m, 1,60 m que diga, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto es su peso ideal? 50. 50 por 6, 300. 50 por 8, 400. Entonces, ¿desde cuánto a cuánto va a oscilar su volumen corriente? De 300 a 400. Va a variar. ¿Y será importante eso conocer? Sí, es principal. Justamente cuando vamos a meter un paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo meter 1 litro de agua en ese globo grandazo que hemos visto que 1 litro de agua en el globito de carnaval. Si le meto 1 litro de agua en el globito de carnaval, ¿qué va a pasar? Va a estallar. ¿Eso va a pasar en nosotros? Se estalla. Si se estalla, ¿qué va a generar? Neumonía. Entonces, por eso es prioritario saber. ¿Se van a olvidar? No, creo que no. El volumen corriente. Sigamos avanzando. ¿Qué más tenemos acá? Acá vienen los volúmenes. Acuérdense que dos cosas que queríamos conocer: los volúmenes y las capacidades. Cuando hablo de capacidades, ¿qué va a ser? Suma de dos volúmenes, ¿no? ¿Qué más siempre preguntan? El volumen de reserva inspiratoria. El volumen inspiratorio, que es 3.000. ¿Qué más? El volumen expiratorio. A veces preguntan. ¿Pero qué yo voy a preguntar sí o sí? El volumen corriente. Miren, imagínense, 400, de 500 y 400. Justo lo que hemos hallado, ¿no? Con sus compañeros. Justo lo que hemos hallado. ¿Pero de dónde viene? Más o menos de 6 a 8 por kilo de peso ideal o peso predicho. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden, por favor. De las capacidades. ¿Qué siempre pregunten las capacidades? La capacidad pulmonar total. Siempre les preguntan la capacidad pulmonar total. ¿Entienden? ¿Qué más también preguntan? La capacidad vital. De acuerdo a esta capacidad vital. Capacidad pulmonar total y la capacidad vital. ¿Por qué? Porque la capacidad vital es lo que vamos a poder medir, pues, ¿no? Es lo que vamos a poder medir. En cambio, la capacidad pulmonar total va a haber un volumen, que es el volumen residual, que no vamos a poder medir. ¿Por qué? Para poder medir este volumen residual, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente colapsarlo todo el pulmón y sacar hasta el último pedacito de oxígeno, de aire. Y con eso podemos hacer el volumen, es imposible. ¿Qué siempre nosotros preguntamos? La capacidad vital, ¿no? Y a veces la capacidad de inspiratoria, ¿no? Pero acuérdense del volumen corriente que les recomiendo. Entonces acá, volumen corriente, entonces ¿cuánto va a ser? 500 mililitros, como dice. Estos valores son 20, 25 menores en mujeres, son mayores en personas atléticas y constitución grande, como dice su libro. ¿Qué quiere decir constitución grande? Que tengan una talla alta. ¿Con qué, en base a qué están los volúmenes? En base a la talla. No se olviden, por favor, a la talla y al peso ideal. Después pasamos a los volúmenes, a los valores dinámicos. Cuando hablamos de volúmenes dinámicos, ahí viene lo que ustedes han hecho sí o sí en la práctica, o lo que vamos a hacer en la práctica recién, que es los volúmenes de la capacidad vital forzada, ¿no? Han hecho la capacidad vital forzada, han tomado aire a todo lado, han hecho botar todo el aire por la boquilla, ¿no? Capacidad vital forzada, todo el aire han botado, han tomado una inspiración y después han hecho, han botado rápidamente a nivel de la boquilla, capacidad vital. Después, ¿qué viene? El volumen expiratorio forzado del primer segundo, que es el P1. ¿A qué se refiere con el P1? ¿Cuán rápido yo voy a botar ese aire? ¿Cuán rápido? Entonces, ahí viene una pregunta. Yo me explico. En un ratito ya boté prácticamente más, 90%, en el primer segundo de botación del aire, si no lo he tomado. Entonces, mi volumen nivel 1 va a estar bien.
Pero ¿qué va a pasar con las personas que tengan un problema obstructivo? Un asma. ¿Qué decíamos que tenía? Edema de mucosa, broncoconstricción y moco. Toma aire. Jota. No va a poder. Entonces, voy a poner mi volumen respiratorio. El primer segundo va a ser bien poquito, porque demoro en botar. ¿Verdad? Pues, y como demoro en botar, mi volumen respiratorio al primer segundo va a estar disminuido. Entonces, ¿cuándo disminuye mi BF1? En problemas obstructivos. En problemas obstructivos, cuando hay una resistencia aumentada, ¿no? De las vías aéreas, vamos a tener básicamente un BF1 disminuido. ¿Estamos de acuerdo? Y la capacidad vital forzada, ¿qué quiere decir? Que tomo aire. ¿Cuánto has botado? 500, 600, gracias, muy bien. Esa capacidad vital forzada, ¿cuándo estará reducida? Estoy viendo cuánto de aire estoy botando, ¿no? Cuando hay, muy bien, fibrosis. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la fibrosis? Mi pulmón está duro, ¿sí o no? ¿Podré tomar harto aire? Poco aire. Poco aire. ¿Está blandito? ¿Está duro? Duro. Si está duro, tomo harto aire, poco aire. Poco aire. Pero, está bien, tomé aire, boté todo. Mi BF1, ¿cómo estará? Bien, ¿sí o no? Porque lo boto todo. Pero boto harto, poquito. ¿Y por qué está poco? Porque mi capacidad vital forzada está disminuida. ¿Y por qué está disminuida? Porque tengo un problema restrictivo. ¿Y por qué está restrictivo? Porque está fibrosado. El pulmón, como está fibrosado, tiene fibras adentro, ¿podrá expandirse? Si no puede expandirse, mi capacidad vital forzada va a estar disminuida. Dime. Depende de lo que haga la persona con pulmón, ¿no? Puede hacer fibrosis pulmonar, o lo más común pueden hacer lo que hace el EPOC, ¿no? Y el EPOC, ¿qué es? ¿Similar a quién? Al asma. ¿Qué te va a dar? ¿Problema obstructivo o restrictivo? Obstructivo. Entonces va a estar su BF1 capaz un poco más provocado. No puede llevar a la fibrosis pulmonar. Si la fibrosis pulmonar, ¿qué va a tener también? Una patrón restrictivo. Y por mala suerte de la vida, ¿qué puede pasar también? Que tengan patrón restrictivo y patrón obstructivo. O sea, que tengan fibrosis pulmonar y aparte tengan asma, capaz. Fíjense. Me puedo arreglar, creo que. Entonces, ahí el secreto de los condones. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué va a pasar entonces? Imagínense que una persona tenga fibrosis pulmonar y aparte tenga asma bronquial. ¿Qué va a tener entonces? Restrictivo y también obstructivo. ¿Cómo se llamará entonces su patrón? Mixto. Los dos. Triste la vida. ¿Cuál es la, en base a qué se dice que está bien o está mal? ¿Cuál es la capacidad? A lo que es el volumen. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿En base a qué? A lo que vamos a predecir. Entonces, en base a lo que es predicho. ¿Qué vamos a hacer predicho? Según la edad, según la talla, según el peso, vamos a predecir. ¿Qué quiere decir? Su compañero, por ejemplo. Su BF1, no, su capacidad vital forzada, según su edad, su talla, todo, su sexo, ¿cuánto es? Digamos, es 500 mililitros, digamos. Eso es lo que saca la máquina, ¿no? La constante. En la medición, saca en su capacidad vital forzada 500 mililitros. ¿Cuánto es 500 de 500? 100%. 100. Entonces, ¿cuánto es 100%? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Hasta cuándo está bien? Hasta el 80%. Cuando es el 80% de lo predicho, lo que pasa si su compañero, lo predicho es 500 y sale en su capacidad vital forzada 250. ¿Cuánto tiene? El 50%. ¿Menos de 80? Sí. ¿Qué tiene? Una disminución de la capacidad vital forzada. ¿Qué tiene? ¿Un patrón restrictivo o obstructivo? Algo está haciendo que no es para el pulmón. ¿Estamos de acuerdo? En el BF1 es igual, ¿no? Estamos en el BF1, ¿qué quiere decir? De esta parte, tenemos que hacer 500, digamos ya, 500 al 100%. ¿Cuánto se ha liberado en el primer segundo? ¿Qué es lo normal? En el primer segundo va a salir todo, ¿sí o no? Quiere decir más del 80%. Si es más del 80% que se ha liberado en el primer segundo, estoy bien. Pero si en el primer segundo se ha liberado solamente 250 mililitros,
¿Qué quiere decir? ¿Cuánto liberó el primer segundo? Solamente 50%. Entonces, ¿está menos de 80? Sí. ¿Qué tienen todos sus patrón? Sí. Puede tener mixto. Y el nietígeno, como dice, es la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada, que más o menos también lo hace en relación a cuánto, a que sea mayor del 70%. Entonces, si han dado cuenta en esta parte, se van a equivocar en el examen. Espero que no se equivoquen, por favor, ¿no? Que no se equivoquen. Sigamos avanzando. Volumen minuto, cuando habla volumen minuto, ¿qué decimos acá? Como dice, frecuencia de actividad normal aproximadamente es 12 actividades por minuto. ¿Cuánto es? 12 por 500, 6. Entonces, ¿qué vendría a decir? 6 litros por minuto. ¿Cuánto es nuestro volumen minuto? 6 litros por minuto. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? 5. No se van a olvidar, ¿no? No. Se acá es 6 litros por minuto. No se va a olvidar. Y lo que hemos hablado, espacio muerto, ¿cuánto es? Más o menos es 150 mililitros. Similar al espacio, como dice, espacio muerto fisiológico, ¿no? Que dice acá, espacio muerto alveolar más anatómico, ¿no? Espacio muerto alveolar. ¿Qué quiere decir espacio muerto alveolar? Que no va a hacer intercambio gaseoso. En personas normales, como nosotros, por ejemplo, estamos bien, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los alveolos van a conducirse, ¿no? Entonces, el espacio muerto alveolar va a haber, casi no va a haber, prácticamente todos los alveolos van a funcionar. Eso es lo que quería, es anatómico. ¿Y cuánto es anatómico? 150 mililitros. Si aumenta el espacio muerto, ¿qué quiere decir? Que hay áreas que no están haciendo intercambio gaseoso y probablemente por una causa que vendría a ser un tromboembolismo pulmonar, que hay una obstrucción del flujo sanguíneo, que hay ventilación pero no hay perfusión. Entonces, ¿va a haber intercambio gaseoso? No. Entonces, va a llegar el aire al alveolo y se va a regresar igualito. ¿Por qué? Porque no hay intercambio. Entonces, ¿qué es un espacio muerto? No sirve para nada, ¿no? Sigamos avanzando. ¿No? Y bueno, acá lo que es la función de vía respiratoria, digamos que de alguna manera, ¿no? Acá está justamente para comentarles, ¿no? El aumento de la resistencia en las vías aéreas, como hemos dicho, ¿por qué se va a dar? Por la composición, por el edema y por la composición celular. ¿Cuál es la diferencia entre asma y EPOC? La reversibilidad. ¿Cuál es reversible? El EPOC es algo irreversible. Muchas personas que fuman van a llegar al EPOC. Varias personas, por ejemplo, que las abuelitas antiguas, ya capaz ya no son antiguas que cocinaban con leña, capaz que sus bisabuelas capaz que cocinaban con leña, entonces es peor que fumar, porque imagínense todos los días ahí, estar ahí cocinando con la leña, cocinando, es peor que fumar. Y todavía, ¿qué hacían antes? Usaban la pucuna, ¿no? ¿Qué es la pucuna? ¿Se acuerdan qué es la pucuna? No. Un tubito, ¿no? De tubo galvanizado, ¿qué hacían? Como querían atizar la leña, atizar para que se encienda más, parecía prácticamente su pipa ahí, ¿no? Todo ahí tomando el aire y todo, imagínense. Y por eso terminan con pulmonar. Ustedes van a mirar bastantes personas que están en el hospital de 80, 90 años con bastantes de fiebre pulmonar. Y digo, ¿por qué ha pasado eso? Mi hermano fuma, pero cocinó con leña, sí, toda la vida cocinó con leña, hasta último estoy cocinando con leña, ya pues esta es la razón. Sí. Y antes todavía peor, ustedes no sé si han visto todavía la que es la parte del gas de querosene. ¿Han conocido gas de querosene? No, pero he visto. Yo me acuerdo que estaban con gas de querosene, se incendiaba la cocina, de querosene al lado. ¿No? Ahora después han aparecido la parte del gas, ¿no? Todo bien bonito. De la vocalización, acuérdense que la fundación es la nariz, la articulación obviamente va a ser el labio, tengo paladar, los sonadores de la nariz, ¿no? Centros paranasales y el tórax. ¿Qué tenemos que recordar de esta parte? Que quién es el que va a estar implicado bastante en lo que es la vocalización, el nervio recurrente del laringio. ¿Se acuerdan del nervio recurrente del laringio? Ya. Y cuando este nervio recurrente se afecta, cuando lo cortan, cuando recibe una lesión. Ay, la traqueostomía. Puede ser una traqueostomía, sí, es cierto. ¿Qué más? Intubación. Algo que sea más frecuente, que es bien común acá. ¿No has dicho mucho del cáncer de tiroides? ¿Qué hace el cáncer de tiroides? Tiroidectomía. ¿Y por dónde pasaba el nervio recurrente? Por ahí. Entonces a veces se lo corta.
Entonces, después que se llama de la tiroidectomía, comienza a trabajar, no puede hablar muy bien, suavecito o bitonal. ¿Qué ha pasado? Ha habido lesión del nervio retroculario. Obviamente con fisioterapia puede recuperar, pero a veces también ya quedan con lesión permanente. Una parálisis cerebral. Y acá les he traído para que recuerde, miren, acá está lo que es la tráquea, acá está el esófago, que ustedes han visto seguramente en la parte de anatomía. Y cuando se intuba al paciente, se pone acá este tubito, y miren dónde va, justamente a este sitio. Se infla el CAF. Con esta cosita inflamos el CAF. Al igual que mejor un tubo para que vean. Se infla el CAF. Si infla el CAF acá infla el CAF, ¿qué va a generar? Un neumotaponamiento. ¿Para qué sirve ese neumotaponamiento? Para sellar prácticamente, ¿no?, que en la parte de acá, la parte pulmonar, para que entre todo el aire para la parte del pulmón, y cualquier secreción, como está sellado el paciente, no va a entrar por esta zona, ¿sí? Pero ¿qué pasa a las enfermeras? A veces lo ponen con alta presión, harto después de cada insulto. ¿Qué va a pasar con eso? Se va a ver como piedra, inflado con una tensión. Y si inflado la tensión acá, ¿a quién va a malograr? A la mucosa. ¿La mucosa qué va a pasar? Se va a necrosar. Y si necrosa, ¿qué genera? Una inflamación crónica, fibrosis. Y la fibrosis que lleva estenosis. Y muchas personas que han sufrido de COVID, que han sido intubadas, entonces ¿con qué han regresado? Con estenosis. Aparte de eso, inflaba hasta el macete duro, porque inclusive se inflaba harto también. ¿Por qué? Porque como estaba con alta presión, se escapaba el aire. Más, infla el CAF más, inflaba el CAF más. ¿Qué pasaba por acá? ¿Quién estaba acá atrás? El esófago. Si hacían acá necrosis porque estaba tensión y acá se generaba lesión. ¿Qué pasaba? Comunicación entre la tráquea y el esófago. ¿Cómo se llama eso? Fístula, tráquea, esófago. Ustedes han estudiado fístula esofágica, ¿cierto? Pollo. Las que son neonatos, pues, ¿no? Pero en los adultos puede haber, sí, justamente las secundarias a estos procesos, ¿no? Terrible, ¿no? Muchas personas venían con esofágico, ¿no? Con fístula esofágica. ¿Cómo se dan cuenta que estaba con fístula esofágica? Comenzaban a aspirar la secreción bronquial y comenzaba a salir comida. ¿Qué pasaba? Porque tiene que haber comunicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Endoscopía, miran la fístula y hay que reparar esa fístula. Pero el pronóstico empeora, ¿sí o no? Porque si todos los gérmenes de la parte intestinal no están, no sea el pulmón. Triste. Listo, descansito. Agradeciendo. Muy bien, vamos a hacer este descansito y venimos a la segunda parte. ¿Cómo es negro? No, para llamar. No, para la grabación, para que no tenga memoria. No, Comenzamos. Ahora sí comenzamos, jóvenes, a ver. Entonces, la siguiente parte. Entonces, ya lo hemos visto, ¿cierto? O sea, prácticamente es un repasito. Ya hemos visto la parte de la circulación pulmonar cuando hemos hecho la circulación sistémica, cuando hemos hecho cardiovascular, ¿no? Entonces, ya hemos visto esta parte, ¿no? Dos circulaciones se puede decir que en nuestro pulmoncito, bajo flujo, alta presión, que va a llevar sangre oxigenada, que es lo que hemos estado comentando, y alto flujo y baja presión, lo que es la arteria pulmonar, que al final va a llevar sangre venosa, ¿no? Justamente para que haga proceso de oxigenación. Acuérdense que en la circulación pulmonar, los vasos pulmonares tienen gran distensibilidad. ¿Qué significa gran distensibilidad? Blanditos, ¿cierto? Muy bien, blanditos. ¿Por qué son blanditos? ¿Por qué? Porque necesitan, como no van a recibir mucha presión, entonces no necesitamos tener muy gruesos, ¿cierto? Entonces, ahí viene también el problema. ¿Se acuerdan que colocábamos el catéter Swan-Ganz, ¿se acuerdan? Y ese catéter Swan-Ganz va a ir justamente a estas vasos pulmonares, ¿no? Entonces, como en la arteria pulmonar, como es poca distensibilidad y no es tan grueso, mejor dicho, es un tercio del grosor de la aorta, cuando se infla, cuando se manipula, podemos perforar o podemos romper la arteria pulmonar.
Entonces uno de los riesgos justamente es eso, porque es delgadita, ¿no? Los vasos bronquiales son los que van a oxigenar nuestro pulmoncito. Acuérdense que más o menos va a ir de 1 al 2% del gasto cardíaco. En sí, tanto es la parte venosa como la parte arterial, vamos a tener una reserva prácticamente de sangre, ¿no? A nivel pulmonar, ¿no? Y acuérdense finalmente los linfáticos, que van a ser nuestros basureritos, que van a llevar el exceso de agua que puede filtrarse para evitar lo que es el edema pulmonar. Esto de las presiones, lo mismo, ya lo han visto, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Cuánto es la presión arterial pulmonar? 25, diastólica, 8. Presión arterial media arterial pulmonar, 10. No se olviden. La presión pulmonar, capilar pulmonar, 7. Aunque han visto que en una parte inicial dice 5, después dice 7. Nos quedamos con 7, ya nos quedamos con 7. Siempre al final, en el libro, ha visto que el Guyton dice también 7, ¿no? Normalmente lo construye como 7. Entonces, la arteria, si la presión capilar pulmonar es 7, la presión de la aurícula izquierda, ¿cuánto será? Más o menos menos 3, menos 4, que más o menos tendría que ser cuánto. Menos 3 sería 4 a 3 milímetros de mercurio prácticamente en la aurícula, ¿no? O sea, baja en la presión de la aurícula izquierda, un reflejo prácticamente. Cuando comienza a aumentar la presión en la aurícula izquierda, va a aumentar con mucho la presión en las capilares pulmonares y va a llevar al edema pulmonar, que ya le hemos comentado también en la parte cardiovascular, ¿no? Es más que todo como un repaso. Nuevamente acá para mirar nuestro catéter, ¿no? Que va a medir toda esa parte, va a ser el catéter Swan. ¿Lo han visto, no? Viene por acá y como esta arteria es de un tercio de grosor de la aorta, bien, este catéter va a entrar hasta este punto. Podemos en un momento, como esa ciega prácticamente, podemos romper y perforar, podemos hacer una ruptura de la arteria pulmonar y terminamos complicando al paciente. Seguimos avanzando, ya hemos visto, ¿no? La presión cuña que va a ir más o menos de 6 a 7, de 6 a 12, que digamos, promedio de 7, que es la presión capilar pulmonar, que es lo que es fundamento prácticamente para poder usar este catéter Swan, ¿no? Para que podamos medir esas presiones. Entonces ya lo han visto, casi preguntas de esta parte yo no voy a poner muchas porque ya la hemos estudiado y sí, ya la hemos tomado en el examen. Entonces simplemente para que recuerden, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sigamos avanzando. Entonces esto sí ya viene, esto es algo ya nuevo en nosotros. Entonces viene justamente cómo es la perfusión a nivel de nuestro pulmoncito. Entonces ahora viene la parte que hemos explicado en las clases anteriores. Cuando hemos hablado de la microcirculación, cuando había un problema de hipoxia tisular, ¿qué pasaba? Se liberaba el lactato, ¿sí? Y parte del lactato que hacía una vasodilatación. ¿Justamente para qué? Para redirigir, ¿no? Toda la parte de nuestro flujo sanguíneo a áreas que no hay una buena perfusión, para que reciba un poco más de aporte sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿en el pulmón sucede eso? No, es al revés. Cuando hay ciclos que hay menos cantidad, por ejemplo, menos cantidad de oxígeno, por tanto, a nivel alveolar, ¿qué va a pasar? Normalmente debería haber vasodilatación, ¿sí o no? ¿Qué hay acá? Vasoconstricción. ¿Y por qué hay vasoconstricción? Porque dicen, ¿no? Si acá hay baja cantidad de oxígeno, ¿nos conviene irrigar esta parte? No nos conviene, porque la intención del pulmón, ¿cuál es? Hacer intercambio gaseoso. Si baja cantidad de oxígeno, ¿me conviene irrigar acá? No. ¿Dónde me conviene irrigar? Donde hay una buena cantidad de oxígeno. Entonces, por eso es que va a irse, se va a redirigir el flujo donde haya una buena aireación y una buena cantidad de oxígeno. Ese es el fundamento, ¿no? ¿Cuál es el principio prácticamente de nuestro pulmoncito? Justamente hacer intercambio gaseoso y vamos a redirigir el flujo donde haya mayor cantidad de oxígeno a diferencia de más de como dice acá también, cómo está el flujo sanguíneo a nivel del pulmoncito, ¿no? Entonces, en todo el pulmón es igual el flujo sanguíneo, no. ¿Dónde hay mayor cantidad de flujo sanguíneo? En la parte de las bases. En la parte de las bases, pues somos una persona erguida, en la parte de las bases va a haber más flujo sanguíneo. ¿Por qué hay más flujo sanguíneo? Por gravedad también. Si viene por acá, acá está saliendo de la arteria pulmonar, por gravedad, ¿dónde se va a ir la sangre? Abajo. Entonces va a tener más perfusión, va a haber más presión, inclusive para acá abajo. Y en el lápice pulmonar prácticamente va a haber baja cantidad de presión. Entonces la parte del lápice va a ser menos perfundida y la parte de la base va a ser más perfundida, ¿no? Entonces si hay más perfusión en la parte de la base, ¿qué quiere decir? Hay más presión hidrostática. Y si hay más presión hidrostática, los alveolos ¿cómo estarán? ¿Bien aireados o colapsados? Colapsados.
Y acá arriba, ¿cómo estará? Si no hay mucha presión hidrostática, ¿cómo están los alveolos? Aireados. Pero con buena perfusión, con baja perfusión. Con baja perfusión, inclusive a veces con nula perfusión. ¿Me comprenden esa parte? Entonces, ¿por qué sería interesante eso saber? Muy aparte de las zonas que vamos a investigar ahorita. Por una patología que ustedes conocen, que les van a preguntar siempre. ¿Cómo se llama esa patología? Tuberculosis. ¿Se acuerdan de la tuberculosis? ¿Quién es la tuberculosis? Díganme, el bacterio que vaya atacando. ¿Dónde son las lesiones de la tuberculosis? En las partes de los ápices pulmonares. ¿Y por qué las lesiones son en las ápices pulmonares? Cada vez son en los ápices pulmonares. ¿Por qué? Porque en esa zona que va a haber mayor aireación, mayor aire va a llegar ahí. ¿Pero hay buena perfusión? No. Como no hay buena perfusión, ¿va a haber una buena defensa en ese punto? No. Si no hay buena defensa en esos ápices pulmonares, rápidamente el microbacterio puede progresar. Entonces, todas las lesiones de la tuberculosis, ¿dónde va a ser generalmente? En los ápices. Cuando ustedes miren una caverna, un hueco en el ápice pulmonar, en nuestro medio, ¿qué va a ser? Tuberculosis, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces ahí vemos, ¿no? Lo dividimos por zonas, ¿no? Acá está nuestro pulmoncito, una vista lateral, ¿no? Primera zona, segunda zona y tercera zona. ¿Qué va a pasar en la primera zona? Hay menos cantidad de perfusión, pues miren, la arteria está delgadita, ¿sí o no? Pero ¿qué hay más? Aireación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la presión alveolar es mayor que la presión arterial, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber un colapso. Y si hay un colapso, ¿va a haber una perfusión o va a haber una perfusión? No hay una buena perfusión. Segunda zona. ¿Qué va a pasar? Prácticamente va a tener un equilibrio, ¿sí o no? Va a tener un equilibrio. Va a haber una buena perfusión y una buena cantidad de aireación. ¿Cuál es el otro sitio donde es bien diferente? En la zona 3. ¿Y qué pasa en la zona 3? Como dice acá, la presión arterial va a ser mayor que la presión venosa y presión arterial. Porque alveolar quería, ¿por qué? A fin de cuentas, como hemos visto, ¿qué va a pasar con la parte de la perfusión? Va a estar con alta presión. Si hay alta presión, ¿qué va a pasar con el alveolo? Va a estar colapsado. Y si está colapsado, ¿va a haber aireación? No va a haber ninguna aireación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se van a equivocar? No se van a equivocar. Presión arterial, mayor presión alveolar. Una parte, al final te cuentas, la mejor zona donde podemos estar vendría a ser la mitad, ¿no? Prácticamente la parte media. En esta parte es igual, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3. Bien. Entonces, ¿de acuerdo? Ahora viene una cápita interesante que ustedes se acuerdan del COVID. ¿Se acuerdan del COVID? ¿Qué hacían las personas que estaban con COVID? ¿Qué les decían a las personas que se echen? ¿Normal o boca abajo? ¿Por qué? Para que no se inserte la base. Cuando estaban echados las personas, echaditos, ¿esto se daba o no se daba? No se daba, pero esta distribución de alguna manera se daba también, pero a nivel horizontal. Cuando yo estaba echado, ¿quién se perfundía? ¿Quién que se aireaba más? La parte de arriba, la parte cercana al tórax anterior. La parte media estaba, digamos, igual, podría decir. Y la parte inferior de acá atrás, ¿qué pasaba? Estaba completamente colapsada. ¿Sí o no? Habría mayor perfusión, pero menos aireación, ¿sí o no? ¿Qué hacían entonces los pacientes? Boca abajo. ¿Con qué intención? Que la parte posterior cambie hacia la parte anterior. ¿Con qué intención? De ganar mayor cantidad de área para que haya un intercambio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y mejoraba la saturación o no mejoraba la saturación? Mejoraba la saturación, al menos en los pacientes se mejora bastante. Ha venido un paciente, justo un señor de 32 a 34, creo, joven nomás, ¿no? Y estaba con un distrés de 70, con 70% de compromiso pulmonar, estaba saturando 70, lo pronamos y después de la pronación, 98% de saturación. Mejora la pronación. Ha hecho sobrevivir bastantes personas la pronación. Pero el principio es esto, ¿no? Justamente, mejorar justamente esas áreas donde están menos aireadas para que puedan ser más aireadas y podamos recuperar áreas que haya un intercambio gaseoso. ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido? Sigamos avanzando.
Entonces acá también viene este grafiquito interesante, ¿no? Que estamos viendo acá. Acá está nuestro alveolo feliz y contento, ¿no? Tranquilo. ¿Qué va a pasar acá? Lo dice acá, no. Hay una buena ventilación y hay una buena perfusión. ¿Va a haber un intercambio normal? ¿Estoy contento? Sí. Dos patologías hay acá al costado. Primera patología. ¿Qué dice acá? Hay perfusión sin ventilación. ¿Qué quiere decir? Llega la sangre acá normal, llega acá, pero no hay ventilación. ¿Por qué no hay ventilación? Porque hay una obstrucción. ¿Qué puede ser esta obstrucción? Por ejemplo, ¿qué le he puesto acá? Una atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Colapso. Se ha colapsado el minuto. Se ha colapsado. Se ha colapsado. Si se ha colapsado, ¿podrá haber ventilación? No hay ventilación. Pero hay perfusión. ¿Habrá intercambio gaseoso? Vamos a este lado. Y dice lo que hay. Hay buena ventilación. ¿Pero qué pasó acá? Un trombo que obstruyó la circulación. ¿Cómo se llama ese trombo? Un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué quiere decir? En este punto, ¿qué hay? Hay una buena ventilación, pero ¿qué hay acá? Una falta de Irrigación. ¿Habrá intercambio gaseoso? No. Entonces, ¿qué necesitamos para que haya un correcto intercambio gaseoso? Una buena ventilación, una buena perfusión. Cualquier alteración en ambas cosas nos va a llevar a un fracaso en la parte respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Se van a olvidar, por un lado, cuando no hay una buena perfusión, tromboembolismo pulmonar, algo está obstruyendo la perfusión. Cuando no hay una buena ventilación, algo me está generando. Puede ser una atelectasia, puede ser una neumonía, ¿no? Puede ser una neumonía. Imagínate una neumonía, se ha llenado los alveolos llenos de pus, ya está, no sé si. ¿Va a poder haber intercambio gaseoso? ¿Pero hay perfusión o no hay perfusión? Pero que no se olvide, sigamos avanzando. Entonces también acá igualito dice, como dice, esto es el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio y la presión arterial pulmonar media. A medida que nosotros hacemos mayor ejercicio, ¿no? Va a aumentar la presión a nivel arterial pulmonar, pero no tanto como pasa normalmente en la presión arterial sistémica. Hay un mecanismo de compensación. Y este mecanismo de compensación también se viene también a llevar a cabo por la disensibilidad de nuestra arteria pulmonar. Acuérdense que es blandita. Entonces prácticamente va a manejar presiones. Cuando llegamos rápidamente a una hipertensión pulmonar, nos lleva rápidamente ¿a qué? A un edema pulmonar. Entonces no vamos a tener generalmente esos problemas con los pacientes que hacen ejercicio. Entonces ya hablando justamente de los líquidos y del edema, de esa parte, justamente viene la dinámica pulmonar, lo que estamos viendo, cómo se forma el edema. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener en juego cuando hablamos de esta parte de los líquidos en nuestro alveolo? Acá tenemos nuestro vasito, nuestro capilar, acá tenemos nuestro alveolo. ¿Y qué tenemos acá primeramente? ¿Cómo dice acá? Fuerzas que van a hacer, por ejemplo, fuerzas que tienen a producir salida de líquido. ¿Quién produce salida de líquido? La presión capilar pulmonar. ¿Cuánto era? 7. La presión capilar pulmonar. 17. Presión colonosmótica intersticial. ¿Qué quiere decir? Las proteínas que hay en el pulmoncito. ¿Cuánto es? ¿Cuánto van a de fuerza? 14. Y presión negativa del líquido intersticial. Acuérdense que estaba en presión negativa, ¿no? Manejaba presión negativa en el pulmón. ¿Cuánto es entonces? 8. Total de fuerzas de salida que va a hacer que el agua salga del capilar, ¿cuánto va a ser? Va a ser 20. ¿Y qué es? Presión colonosmótica. ¿Cuánto es la presión colonosmótica que siempre hemos manejado? 28. Si tengo de salida 29 y tengo de entrada 28, ¿qué resulta? De salida 1 de salida. Entonces acá más 1 de salida. ¿Qué quiere decir? Va a salir un poquito de líquido. Y acuérdense que siempre tenemos esa salida de líquido, ¿cierto? El capilar hasta el intersticio, siempre va a haber un poco de salida para que se pueda dar el cambio de nutrientes, para que pueda pasar lo que es la glucosa y toda esa parte. Y ese exceso, ¿quién se lo va a llevar? La bomba libre. ¿En cuánto de presión negativa me hace? Hasta de menos 5. Acá llega este positivo para acá al ejercicio y por la bomba linfática se va a ir. ¿Cuándo va a haber problemas entonces de que me genere edema pulmonar?
Primero, que la presión hidrostática acá sea mayor. ¿Cuándo va a ser mayor, por ejemplo? En una estenosis mitral, por ejemplo. Si hay estenosis mitral, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión de la aurícula izquierda, por retroceso, aumenta la presión capilar y va a generar una mayor salida y edema pulmonar. Segunda forma que genere un edema pulmonar. ¿Quién es el 28? La presión coloidosmótica. Entonces, ¿quién me puede bajar la presión coloidosmótica? Cuando no haya proteínas. ¿Qué ejemplo de un estado que no haya proteínas? Una cirrosis hepática, una desnutrición. Imagínense un paciente con cirrosis hepática y con problemas de una falla cardíaca izquierda. Más rápido va a formar que se llama edema pulmonar. ¿Por qué? Porque no hay quien jale. ¿Cuál otra forma que puede generarme edema agudo de pulmón? Cualquier obstrucción de la bomba linfática. Cualquier obstrucción de la bomba linfática me puede generar de una u otra forma edema agudo de pulmón. O también lo que le conocemos también con derrame pleural también. ¿Estamos de acuerdo? Está fácil, se van a olvidar. Espero que no, ¿no? Casi sencillo, no hay mucho que pensar ahí. Entonces, ¿cómo es edema pulmonar? Las causas más frecuentes de edema pulmonar, ¿cuáles son? Insuficiencia cardíaca izquierda o angiopatía mitral. Acuérdense, cualquier insuficiencia cardíaca izquierda nos puede llevar a un edema pulmonar. También, ¿qué nos puede llevar a un edema de pulmón no cardiogénico? Un edema de pulmón no cardiogénico, cuando hablamos de una lesión de membranas capilares sanguíneas pulmonares. Ahí, ¿quién está, por ejemplo? El síndrome, el distrés respiratorio del alto. ¿Se acuerdan del sistema respiratorio que hemos comentado? Que es como la membrana hialina, pero del adulto. Yo particularmente, es terrible el distrés, ¿no? Porque ya vemos que un paciente está estresado, ya sabemos que probablemente va a ir a ventilación mecánica del paciente. Sustancias tóxicas, lesiones, digamos, inhalaciones, por ejemplo, con tóxicos, inclusive por quemaduras, nos puede llevar también a irritación de las membranas y nos puede llevar a edema pulmonar. Sigamos avanzando. Y cuando hablamos de edema pulmonar ya hacemos la salida, acumulación justamente. Entonces, imagínense, vamos acá. Como dice acá, si comienza a acumular agua acá, ¿no? Comenzamos a acumular agua acá. Acumular agua, líquido. ¿Qué va a pasar acá? Como está negativo acá, ¿a dónde va a pasar rápidamente? Al alveolo. Si comienza a pasar rápidamente el líquido al alveolo, el alveolo se va a llenar todo el líquido. Si comienza a llenarse el líquido del alveolo, ¿a quién va a desplazar? Al surfactante. Entonces, ¿qué va a haber? Ya no va a haber surfactante. ¿Qué va a haber? Líquido, agua. ¿Y qué hace el agua? Colapsa. Entonces, como se colapsa, prácticamente perdemos ese alveolo. Perdemos. Y generamos difusamente un colapso alveolar. Y ese colapso alveolar, ¿en qué se va a transmitir? En que no hay un intercambio gaseoso. ¿Qué vamos a tener al final de cuentas? Insuficiencia respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Como dice acá, acá hablamos siempre de un factor de seguridad de edema agudo de pulmón. ¿Cuál es el factor de seguridad de edema agudo de pulmón? 21. ¿Por qué habla de 21 milímetros de mercurio? Porque es la resta de 7 con 28. ¿No? Porque el 28 es el principal que va a hacer básicamente que atraiga la parte del líquido hacia la parte del capilar. Entonces podemos aumentar hasta 21 para que prácticamente se pueden igualar. Porque si sale un poquito más, ¿por dónde se va a ir? Por la bomba linfática. Entonces si comenzamos a aumentar más de 21, vamos a sobrepasar la capacidad de la presión coloidosmótica. Y si sobrepasamos la presión coloidosmótica, ya no va a haber bomba linfática que nos ayude y comenzamos a tener edema. Entonces, ¿qué siempre preguntan en el examen? ¿Cuál es la presión de seguridad para el edema pulmonar? ¿Cuánto es? 21 milímetros de mercurio. ¿No? Sabemos, ¿no? Presión de la aurícula izquierda, 5, 10, sigue aumentando. Volvemos con una estenosis mitral. Hasta el punto de 21, ¿qué va a pasar? A medida que ya comienza a aumentar, comenzamos a tener mayor salida de líquido y generación de edema pulmonar. Justamente donde es el corte, a partir de 20. ¿Estamos de acuerdo? Espero que no se olvide. Sigamos avanzando. Entonces, miren, ya ahorita nuestra radiografía de tórax normal. Está normal, ¿no? Sí. Ya, vamos a ver. Costillas, clavícula, nuestra tráquea, nuestro corazoncito,
Seno posterior-flagmático derecho, seno posterior-flagmático izquierdo, está normal. Horizontalizar, está acá nuestras costillas posteriores, los anteriores están normal. No hay fracturas también, ¿no? Puede haber fracturas por ahí. Estamos normales. ¿Qué es este de acá? Y este de acá en la raya. Ha comido caldo, ¿no? Se forma un nivel hidroaéreo, ¿no? Eso se llama un nivel hidroaéreo. O sea, nivel hidroaéreo. Pero obviamente si es el estómago va a estar normal, está parado el paciente. Imagínense que estos niveles hidroaéreos está acá, todo igualito. ¿Se asustan o no se asustan? Sí. Sí, ¿por qué? Porque la vida, niveles hidroaéreos, ¿qué implica? Que prácticamente el caldo está ahí estacionado, no se mueve. Y si imagínense que todo el intestino no se mueva. Si todo el intestino no se mueve, ¿cómo se llama? Y cuando no se mueve todo el intestino, ¿cómo se llama? Y entonces imagínense que el paciente viene que no puede hacer deposición y encuentra la radiografía así, nivel hidroaéreo, se preocupa, puede ser un hilio o puede ser también inclusive una obstrucción intestinal. Si es un viejito, por ejemplo, capaz es un tumor que está obstruyendo, otro tipo de causas. Eso vamos a ver cuando hagamos digestivo próximamente. Y acá, ¿qué vemos acá? ¿Diferencia o no diferencia? Sí. ¿Qué pasa? Blanco está acá. No está negrito, bien bonito. ¿Qué es eso blanco? Agua. Entonces, ¿qué vendría a ser? Un edema. ¿Cómo se define la tomografía de edema pulmonar? Generalmente se define que se llama como alas de mariposa. Toda la parte congestiva, la parte blanca, ¿dónde está? En la parte central. Alas de mariposa. Entonces, si tenemos un edema pulmonar, ¿cuál sería nuestro tratamiento? ¿Cómo lo tratan a este paciente? Si tiene elevación de líquidos en la parte pulmonar, si tiene mucho líquido, ¿qué le vamos a dar? Diurético. Le doy furosemida y puede resolver. Le dan furosemida y no se resuelve, ya no es un edema pulmonar. Probablemente, ¿qué puede hacer? Un distrés, una neumonía. Hay que mirar, ya está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos casos que vienen como edema agudo del pulmón. Les da diurético todo, orina bastante y ya está. Tomó radiografía, sigue estando con infiltrados. Entonces es otra cosa. Puede ser que sea una neumonía o un distrés, o la misma edema agudo del pulmón ha generado ya lesión en los alveolos que ha generado un distrés, que ya no simplemente se va a borrar con la utilización de furosemida. Otra parte que es el líquido pleural, ¿no? Se va a producir el líquido pleural y también se va a resolver el líquido pleural. Al final, como hemos visto, el espacio pleural es virtual. ¿Cuánto va a estar este líquido pleural? Va a estar a presión negativa, ¿no? La presión negativa, de -4 a -7. Cuando comienza a aumentar esta presión, perdemos presión positiva y se vuelve presión negativa y se vuelve positiva, comenzamos a tener creación de líquido alrededor del pulmón. Y ese líquido alrededor del pulmón, ¿qué se va a llamar? Derrame pleural. Ahora, ese derrame pleural puede ser por múltiples cosas. ¿No? Igual que, ¿por qué se genera edema pulmonar? Se va a generar también por una obstrucción linfática, acá tenemos por obstrucción linfática. Se puede generar por una disminución de la presión coloidosmótica, acá también se va a generar por una disminución de la presión coloidosmótica. Acá se puede generar también por un aumento de la presión hidrostática, igualito, acá también puede generarse por un aumento de la presión hidrostática. ¿Cuándo aumentaría la presión hidrostática acá, por ejemplo, en el paciente? En una insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo disminuiríamos la presión coloidosmótica? En una cirrosis. ¿Cuándo obstruimos, que se llama la bomba linfática, en este caso de la pleura, y nos genera mayor formación de derrame pleural? En un cáncer. Imagínense que tiene un cáncer de pulmón, un mesotelioma. ¿Por dónde se va a ir el mesotelioma de cáncer? Por las vías linfáticas. Y si va por las vías linfáticas, la va a tapar, pues, ¿no? Cáncer. Al final va a poder retirar el líquido, ¿no? Y va a formar un derrame pleural. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando entonces. Entonces, como dice acá, ¿por qué se va a generar? Por bloqueo del drenaje linfático. ¿Sí? Un cáncer, por ejemplo. ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca, lo que estamos comentando. Marcada reducción de la presión coloidosmótica. ¿Qué estamos comentando? Infección. ¿Cuándo podemos decir que nos esté generando una infección? Cuando tenemos una neumonía.
acá se forma una neumonía y obviamente cuando va a generar también una salida de mayor cantidad de líquido y va a generar un derrame pleural. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este sitio? El seno diafragmático. Y miren, ¿qué forma dentro de acá? Como un menisco, ¿sí? Que cuando se forma un menisquito, ¿qué va a hacer? Un derrame. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para saber si es infección, para saber si es insuficiencia cardíaca, si es o simplemente es una cirrosis hepática que se está descompensando y por eso capaz está formándose derrame pleural, ¿qué tengo que hacer entonces para saber de qué etiología es ese derrame pleural? ¿Qué harían entonces ustedes? ¿Cómo sabemos de qué etiología es este derrame pleural? Examen. Drenaje. ¿Qué hacen entonces? Hacen una toracocentesis. Una aguja, ya está. Analizamos ese líquido. Si es mucho, todo el pulmón está con agua. ¿Qué se hace entonces en ese caso? Tubo de drenaje torácico. ¿Qué quiere decir? Le ponemos un tubo permanente acá para que permanentemente salga, valga la redundancia, el líquido en exceso. Una cosa es toracocentesis y otra cosa es una colocación de tubo de drenaje torácico. Una toracocentesis es de pulso y sala, nada más, solamente para analizar. Y otra cosa es tubo de drenaje torácico. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un tubo de grosor más grueso que esto, lo voy a poner por acá para que esté permanentemente saliendo el líquido. ¿Cuándo le pondré un tubo de drenaje torácico? Cuando sea masivo, pues, ¿no? El drenaje torácico son masivos. O también, por ejemplo, cuando es una neoplasia, un cáncer, ¿no? Porque sabemos que un cáncer va a salir y 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 va a salir líquido, ¿no? Entonces tiene que ser el drenaje torácico. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para diferenciar? Ahí se hacen los criterios Light. ¿Cuándo van a aprender estos criterios Light? Cuando hagan semiología. Cuando hagan semiología les van a estar locos con los criterios Light. Los criterios Light, ¿para qué sirven entonces? Para definir de qué tipo es nuestro derrame pleural. ¿Y de qué tipos puede ser? De dos tipos. O es cochinito o es limpiecito. ¿Qué quiere decir? Si es trasudado, ¿qué es trasudado? Es algo más limpio, más tipo agua. ¿Quién me va a generar ese como tipo agua? Insuficiencia cardíaca. Porque ¿qué va a salir solamente? Líquidos, ¿no? Cirrosis, enfermedad hepática, cirrosis. Líquido no, pero no porque hay una diferencia en la presión por el pulmón. Diferencia por esta parte, exudado. ¿Qué quiere decir exudado? Algo ya con más proteínas, más turbio, ¿no? Más concentrado. ¿Y quién meterá eso? Infección, pues, ¿no? ¿Qué infección va a tener un líquido limpio o feo? Feo. Entonces muchas veces ese líquido feo, secundario a una infección o una neumonía, ¿cómo se llama? Empiema. Ese término, empiema, que es prácticamente pus, ¿no? Derrame pleural que está como pus, empiema. Otro, cáncer, por ejemplo. Fármaco. Autoinmune, ¿qué quiere decir una inflamación? Si hay una inflamación va a haber bastante secreción de proteínas, si ocupamos por ejemplo. ¿Qué tenemos que diferenciar? Entonces, una vez que hemos hecho la toracocentesis o el drenaje torácico, ¿qué tenemos que verificar? ¿De qué tipo es mi derrame? Si es un trasudado o si es un exudado. Entonces, ¿qué venía en el examen? Paciente de tantos años de edad, cirrosis hepática, cursa con derrame pleural. ¿Se encuentra? ¿Cuál es lo más probable de encontrar? ¿Trasudado o exudado? Paciente que tiene una neumonía y la neumonía de torácica encuentra un derrame pleural izquierdo. ¿Es lo más probable de encontrar cuál va a ser? Se llama un derrame paraneumónico, por ejemplo. Ustedes escuchan el derrame paraneumónico, que quiere decir que acá está la neumonía y acá es un derrame pleural. Entonces, generalmente enfermedades sistémicas, o sea, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, esa parte, o desnutrición, o policerquía inclusive, van a generar derrames pleurales bilaterales en los dos sitios. ¿Qué pasa si van ustedes, digamos, que su papá, Dios lo quiera, o su familiar, va al hospital y le encuentran un derrame pleural de un solo lugar del pulmón? ¿Se asustan o no se asustan? Sí. ¿Por qué? Porque si es unilateral, puede ser que sea un exudado, y que más puede estar relacionado con quién. Siempre cuidado con eso, unilateral, puede ser cáncer. Más aún, lo punzan y sale de color cielo sanguinolento o así como lavado de carne. ¿Será trasudado o exudado? Exudado. ¿Y qué van a pensar? Probablemente un
cáncer o una tuberculosis. Si ha habido pérdida de peso extremo, probablemente sea un cáncer. Capaz si tiene una antecedente tos frecuente, capaz puede ser una tuberculosis. Entonces, de ahí viene el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se llaman entonces sus criterios? Criterios de... ¿Qué relación hay? Relaciona lo que es la proteína de la pleural con la proteína sérica, el DHL, la gelatina láctica y toda esta parte. Que sepan estos valores exactamente, yo les voy a pedir, estoy sincero en decirles, que sepan que vamos a usar proteína, DHL, toda esta parte. ¿Por qué? Porque esto lo van a hacer más cuando hagan semiología, ¿no? Pero que sepan bien qué causa el trasudado y el sudado, esa es mi prioridad para mí. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Por ejemplo, acá ven, un derrame pleural bilateral. Se mira clarito, ¿no? Acá hasta acá debería ir negrito, ¿sí o no? Acá está obstruido. ¿Qué quiere decir? Hay un borrante. ¿Qué escribirían ustedes en su uniforme? Radiografía de tórax se encuentra radiopacidad, ¿no? Senos costodiafragmáticos radiopacos. Acá tiene dos palabras que tenemos que usar: radiolúcido y radiopaco. ¿Cuándo es radiolúcido y radiopaco? Radiolúcido es cuando está negro, radiopaco es cuando está negro. ¿Y por qué será eso? Acuérdense que antes, ¿cómo eran los equipos de rayos X? Ponían nuestra fuente de rayos X acá, entrada de rayos X acá, y acá, ¿qué es lo que ponían? La placa de tórax, la placa de la lámina, la placa. Y esta plaquita, ¿de qué color es? Es transparente. Transparente. Cuando manda la radiación, si yo tengo aire nomás o tengo poquita cantidad de tejido, ¿qué va a pasar? El rayo X va a pasar fácil y difícil. Fácil. Y si pasa fácil, ¿a quién van a quemar? A la placa. Y cuando quema la placa, ¿de qué color se vuelve? Negro. ¿Estamos de acuerdo? Pero digamos, mi corazón acá, viene el rayo X acá, la radiación. ¿Va a poder pasar rápidamente por mi corazón, con la hemoglobina, con el hierro, con todo lo que hemos estudiado, con el hueso más atrás? No va a pasar. Y como no pasa, va a ser radio opaco, no va a pasar. Y si está opaco, ¿cómo va a estar? Blanco, porque no la quemó a la plata. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es diferente, ¿no? Ahora ya son equipos ya modernos. Pero conservamos lo mismo. Radio lúcido, radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tiene más líquido, obviamente hace radiopacidad. Radiopacidad de los senos costodiafragmáticos. Inversión anótica, derrame pleural bilateral. Acá, ¿qué ha pasado acá? Acá está el seno costodiafragmático normal y acá, obliterado. ¿En qué van a pensar? En un derrame pleural del lado izquierdo o derecho. Izquierdo. Una radiopacidad del seno costodiafragmático. Ahora, ¿será solamente derrame? ¿Será neumonía más? Puede ser. Puede ser. No sabe, yo no sé. Puede ser. ¿Qué tenemos que saber entonces? Es 2D. Necesitamos una 3D, ¿sí o no? ¿Qué le pedimos entonces? Resonancia. Tomografía. La tomografía nos da en 3D. Entonces, acá solamente 2D, ¿no? 2 dimensiones. En cambio, 3 dimensiones, ¿quién nos va a dar? La tomografía. Yo tomografía, ahí miro si es que hay broncograma o no hay broncograma y diré, ¿hay derrame pleural o hay derrame con la parte de neumonía? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo, Jorge. Ahí nos quedamos. Vamos, Jorge. Gracias. Creo que lo voy a guardar. No, leemos. Corre un rato. No, es que Gaby lo dijo.